Gracias, Carlos. Gracias, Carlos, por tu entrada, por tu presentación. Bueno, muchísimas gracias por esta nueva sesión. Espero que hayan pasado muy bien su fin de semana. Ya, esta sesión número 2, como habíamos quedado desde a partir de la semana pasada, vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Me avisan si por favor la pueden ver. Sí, sí, ya. Genial. Bueno, entonces, la semana pasada, como les comento, habíamos quedado acá, que sería, bueno, habíamos visto primero la instalación de cómo es una base de datos. En este caso SQL, como les comento, hay muchas bases de datos hoy en día en el mercado. Hay Postgre, hay MySQL, las más populares, por decir, ¿no? Hay MongoDB, MariaDB, SQLite, pero en esencia casi todas son a diferencia de las no relacionales, las relacionales son todas prácticamente, o sea, cumplen casi el mismo objetivo. Y a diferencia de que, por ejemplo, una diferencia en alguna palabra u otra palabra son exactamente iguales, son prácticamente iguales, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, y la semana pasada, pero como para dar un refresh, hemos visto, ¿no? Cómo se instala, digamos, el motor, no, o sea, no digamos la base de datos, porque esto como tal que vemos acá no es la base de datos, como, por así decirlo, ¿no? Sino es un cliente que te permite conectar con lo que verdaderamente es la base de datos, que en este caso es un motor de ejecución, es un servicio. En este caso de Windows, pues estamos usando Windows ahorita, es un servicio que no es más un servicio que se ejecuta a la hora de instalar, perdón, a la hora de que se reinicie, en este caso es automático, a la hora de que se reinicie el sistema. Es un servicio que, como podemos observar acá, es el servicio de SQL, en este caso está en ejecución. Entonces, esto en sí, perdón, esto en sí es el SQL como tal, todo esto. Y claro, a pesar de que este es un servicio propio, estos también dependen, ¿no? Depende de estos servicios como tal. Entonces, este es el corazón, como le digo, el motor, la instancia de la base de datos, y ahí es donde una caja negra para nosotros, como lo había comentado, porque no sabemos exactamente cómo lo hace, no sabemos exactamente ese lenguaje máquina como lo han construido los de Microsoft, pero lo que sí podemos saber es que se almacena información, la información la podemos utilizar, podemos editar, ¿ya? La podemos eliminar. Y eso para nosotros como usuarios es lo más importante, como para desarrolladores, como para personas analistas de datos, y en sí del personal, digamos, talento humano de TI, es lo que nosotros nos tenemos que enfocar, cómo poder utilizarlo. Entonces, siempre hay miles de herramientas, o sea, siempre no hay una misma ruta o un mismo camino para comprimir un objetivo, ¿no? Entonces, en este caso, hay muchas formas también de interactuar con la base de datos. Hay algunas que lo hacen por consola, ¿ya? Por el browser o por el shell, bueno, algunos casos, pero SQL facilita la vida, como muchos otros sistemas, por ejemplo, y tiene, o sea, él aprovechó su base de datos y dijo, oye, vamos a crear una herramienta, ¿ya? Una herramienta visual, un GUI, como le llaman, Graphical User Interface, para poder interactuar con esta base de datos de una mejor manera, más amigable, ¿no? Y eso es lo que nació, o sea, a partir de esa idea, y eso crearon el Microsoft SQL Management Studio, que es este que vemos acá. Como les comenté la semana pasada, yo tenía también, o sea, en el momento de empezar es un poco confuso porque hay tantas cosas, ya son más de 30 años de tecnología y de cosas que han avanzado, hablando, digamos, de lenguajes de programación, sistemas, marcos de trabajo, framework, como le llaman. Entonces, las bases de datos no han cambiado mucho porque, o sea, desde los 90 prácticamente no han cambiado mucho porque su lenguaje, que es un SQL, por así decirlo, ese no es un lenguaje, sino ese es su forma de comunicarse, esos son sus scripts que se utilizan ya para poder interactuar con esta base de datos, siempre han sido muy sólidos. Y eso, como le comento, a medida de los años se ha puesto en evidencia. Entonces, para eso tenemos esta herramienta ya que se llama Microsoft SQL Management Studio, en donde nos va a mostrar y nos va a dar facilidades para nosotros poder crear tablas, actualizar tablas, crear bases de datos, crear algunos procedimientos, ver los datos, hacer todo tipo de análisis. Por lo menos en la parte básica que nosotros estamos viendo ahorita, que bueno, que vimos la sesión pasada, fue cómo crear bases de datos dentro de nuestra instancia. Como les comento, nosotros instalamos esta instancia y ese SQL Express, ¿por qué? Porque
En sí hay varios productos de Microsoft, ¿ya? Pero SQL Express, por el tema de que estamos, digamos, todavía empezando, aprendiendo, familiarizándonos, tiene las herramientas más que suficientes para nosotros para poder empezar y poder despegar nuestro conocimiento, y poder despegar y empezar a interactuar, a jugar, a ver cómo trabajamos con esta base de datos, con esta herramienta, ¿ya? Aparte del Express, también hay el estándar, el Developer y el Enterprise. El Enterprise, pues obviamente es un producto de licencia, se paga, ¿ya? Porque generalmente el Enterprise es el todo, tiene soporte de Microsoft y a la vez son usados más que nada por empresas, para ambientes de producción. Entonces, una vez que tenemos nuestra instancia ya, se divide en estas carpetitas databases ya, y en databases podemos observar toda nuestra base de datos que nosotros creemos en el momento o todas las bases de datos de la empresa, del negocio, de lo que sea, en una sola lista ya. Igual, cada base de datos también tiene su lista desplegable y dentro de esta lista desplegable también se pueden observar carpetas, donde están todas las carpetas, hacen referencia a un sector, digamos, a un feature característico de la base de las bases de datos. Por ejemplo, el más popular, el más común y el más clásico es las tablas. En las tablas, como vimos la semana pasada, podemos ver todas las tablas que hemos creado, crear nuevas tablas con el clic derecho, ya en New Table, se hace de una manera visual acá. O sea, como que, oye, esta es la columna, pones tu columna uno y así sucesivamente, ya. Perdón, esto es acá. Columna uno, entonces este es columna 2 y así sucesivamente. Esto es una forma visual de poder hacerlo, así como lo podemos hacer por código, o sea, por script, por SQL, por query. Entonces, eso vimos la sesión pasada, ¿ya? Y como les comento, esta herramienta es muy, 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 muy buena. ¿Por qué? Porque primero que nada, lo crearon los mismos de Microsoft, entonces todo está dentro, todo está integrado, son ellos mismos los que lo hacen, no es un tercero como tal. Y te permite hacer muchísimas cosas. Te facilita la vida. O sea, aparte de las creaciones de las tablas por detrás, él está haciendo muchos procesos por default que como usuarios nosotros no necesitamos ni siquiera a veces entender a fondo, ¿no? Qué es lo que creo que está pasando detrás. Ya cada uno, pues si uno ya más adelante desea investigar, analizar, ¿no? Saciar, digamos, esa sed de conocimiento, lo puede hacer. Pero para poder usarlo no es estrictamente necesario, ¿ya? Saber todo lo que haga por detrás. Entonces, eso es lo que vimos la sesión pasada, un refresh, ¿ya? De esto. Y aquí están las tablas que hemos creado. Ahora, una vez que tenemos estas tablas, ¿ya? Una vez que tenemos nuestras tablas, deberíamos, pues, lo primero y lo fundamental es cómo interactuamos con ellas, ¿no? Cómo podemos eh, utilizar, digamos, la información que nos pueda brindar ya nuestro negocio, nuestro sistema, el mundo real, por así decirlo, y poder plasmarlo dentro de esta base de datos como información, ¿ya? Porque al final, no sé si se los mencioné en la clase pasada, en la sesión pasada, perdón, es que nosotros, bueno, en este mundo de TI, ya en este mundo de TI, de programación, de desarrollo, de análisis de datos, de todo este tema de la tecnología, todo este ambiente, todo este negocio de la tecnología, lo que se busca es abstraer la realidad, o sea, buscar solucionar un problema de la vida real, de la vida cotidiana, y para poder lograrlo se necesita, digamos, ya bueno, no lo digo yo, lo dicen muchas personas, ya los grandes creadores de todos los lenguajes que le comento, es abstraer esa realidad y plasmarla dentro del sistema, dentro de acá, de la máquina, de la base de datos. Entonces, ¿cómo se logra eso? Fácil. En otras palabras, creando tus tablas, bueno, en este caso en SQL, creando tus tablas y creando tus campos. Porque estos campos representan, como les digo, son características digamos, algo así como programación orientada a objetos. No sé si algunos de ustedes han tenido la oportunidad de poder indagar sobre ese concepto, ¿no? De programación, que es una filosofía. Entonces, es como sus características, pues en este caso, por lo menos nosotros tenemos esta tabla de alumnos, ¿ya? Y esta tabla de alumnos hace referencia en sí, o en el mejor de los casos, tiene que asimilarse lo mayor, en la mayor posible, a un alumno. Entonces, un alumno, pues bueno, tiene su ID dentro del sistema, pero a la par tiene un nombre, tiene un apellido, puede tener un teléfono, ya, un ID de teléfono, puede tener un teléfono y puede tener muchas otras cosas más. Por ejemplo, puede pertenecer a un curso, ya. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, mediante tablas y mediante los enlaces. Las relaciones, perdón, las relaciones entre las tablas. Entonces, eso lo vimos la sesión pasada. De todas formas, ahí están las grabaciones. Entonces, en esencia, entre mayor cantidad de datos, por así decirlo, nosotros podamos
incorporar dentro de nuestras tablas, más cercano a la realidad estaremos y digamos más cercanos o más listos o preparados estaríamos para enfrentar algún inconveniente o solucionar algún tipo de proceso, problema o algún impedimento de un sistema o de un proceso manual o algún proceso de la empresa, en este caso, de la organización, el negocio donde estemos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos hacer para nosotros empezar a utilizar estas tablas, llenarle los datos? Sencillísimo. Eh, hay, bueno, en programación se conoce como CRUD, el CRUD de Create, Read, Update and Delete. O sea, crear, leer, editar o actualizar y borrar, ¿ya? Pero CRUD no es tan acertado cuando hablamos de base de datos, porque las bases de datos también tienen su propia forma, ¿no? No exactamente un CRUD, porque no es create, read, sino es insert, update, delete. Estos tres comandos, o mejor dicho, estas tres palabras o palabras, tiene un nombre, palabras, se me fue, reservadas, perdón. Son palabras reservadas en las cuales una vez que tú escribes este comando o esta palabra, la base de datos ya lo entiende, lo asimila, ya sabe que esta palabra quiere decir, oye, inserta información, ¿ya? No sabe todavía qué información, pero ya sabe que se va a insertar algo en una tabla. Perfecto. Entonces, el primero que nosotros debemos conocer como para poder ingresar datos acá es el comando insert, ¿ya? Lo primero que se hace es insert y segundo, into. Como les había comentado en la sesión pasada, ya, o sea, no es tampoco estrictamente necesario que una persona domine el inglés, lo sepa, wow, al pie de la letra, pero sí les ayuda mucho, como les comento, el aprendizaje, porque generalmente todo está en inglés y conocer, digamos, el significado de una palabra, ayuda mucho o te da un indicio de cómo va la cosa. ¿Por qué? Porque por lo menos insert en inglés se dice insertar. ¿Ya? Into significa en dentro, no hacia dentro, dentro de qué, de una tabla. Entonces, después de insert into, debemos colocar el nombre de la tabla. Vamos a suponer que vamos a ingresar un campo, perdón, un registro, datos a la tabla alumno. Entonces, colocamos el nombre de la tabla, después, o sea, colocamos primero insert into, seguido del nombre de la tabla, y a la par ponemos esta palabra reservada que significa valores, values. Lo podemos poner tanto en una misma línea, ¿ya? Como lo podemos identar, esa es la palabra, identar en varias líneas separadas, ¿ya? Esto más que nada se refiere a que buenas prácticas es que una vez que tú crees tu código, lo puedas hacer un poco más amigable, digamos, legiblemente hablando, ¿no? Visualmente hablando, porque valga la redundancia, a veces somos tres, cuatro programadores, cinco programadores o cinco personas que utilizan la base de datos y cuando ven una información se busca que sea lo más rápido y lo más concisa posible, lo más fácil de leer. Entonces, a veces, si tú tienes una línea y aquí escribes más código o más comandos, por ejemplo, comando uno 2 3 4 5 y así sucesivamente hasta que se llena la línea, entonces es muy difícil de leer todo esto, o sea, de verdad es bastante complicado y imagínate, el tiempo a veces apremia. Entonces, siempre es recomendable, como le digo, tratar de colocar el código y hacerlo un poco más amigable a la vista para que otras personas que quizás, bueno, uno, por ejemplo, que ya lo creó, que ya lo hizo, ya sabe para qué sirve, ya sabe, digamos, esto se va a insertar en la tabla alumnos y va a insertar campo uno 2 3 4. Entonces, otra persona que lo vaya a ver, digamos, de aquí unos años, una persona nueva que esté entrando recién a la organización y entonces está empezando a familiarizarse con las tablas, se le va a hacer mucho más complicado, ¿ves? Entonces, esa es, digamos, la idea. Esa es siempre buenas prácticas de poder hacer que el código se vea mejor, un poco más amigable y que cualquier persona, cuando apenas, digamos, vea un simple vistazo, ya sepa, ah, ya, esto es para esto y inserto tal. Eso es lo que se conoce como que bueno, tiene la palabra indentación porque ese es lo que se conoce como indentación, es que tú en vez de hacerlo así de una línea, lo coloques en varias, pero ayuda muchísimo, como le digo, y son buenas prácticas, eso habla mucho, entonces, como te digo, es una mejoría sí o sí. No poder hacerlo de esta forma no quiere decir que no funcione, pero bueno, cada persona, bueno, tiene, digamos, unas facilidades para hacerlo, facilidades para leerlo, así que bueno.
Como les decía entonces, una vez que continuamos, una vez que colocamos la palabra values, abrimos y cerramos paréntesis para indicarle al SQL, ¿ya? En su lenguaje, que nos inserte cierta cantidad de datos, en este caso, cuáles los que indique la tabla. Por lo menos en este caso tenemos alumno como ID alumno. Este es un tipo de dato entero, es un primary key, como lo vimos en la sesión pasada. Y por sí, o sea, definitivamente al ser un primary key, este campo necesita sí o sí un valor, ¿ya? Y ese valor no se puede repetir, como lo habíamos comentado la semana pasada. Es un identificador, es una columna en la cual registra esa información que no necesariamente es relacionada a la realidad porque es más que nada, como su palabra dice, identificar un registro y hacerlo único. ¿Para qué? Para que con esa identificación, o esa columna, ese registro o ese primary key, podamos hacer las relaciones entre otras tablas, ¿ya? Y eso, como les comento, tiene que estar bien estructurado. ¿Para qué? Para que obviamente nuestras relaciones se funcionen y nuestras tablas nos puedan comunicar la información que nosotros queremos, ¿ya? Entonces, como ya tenemos en la tabla alumno, que sabemos que son tres columnas, ID alumno, nombre y apellido, de frente podemos colocar acá qué es lo que queremos. Ojo, en el orden. Aquí me olvidé, perdón, aquí me obvié un paso. No necesariamente se debe realizar esto que voy a hacer ahorita, pero también es buenas prácticas. ¿Por qué? Porque a veces una persona que, por ejemplo, como les comento, que ha llegado nuevo, no conoce quién es alumno, no conoce esta palabra. Esta palabra es una tabla, pero ¿qué tiene esa tabla? ¿Qué campos tiene? Nosotros podemos observar que aquí tiene tres campos, ¿ya? Y son tres campos pequeños, o sea, no amerita, digamos, un mayor entendimiento, pero les aseguro que cuando ustedes estén en una organización más grande, una empresa grande también, peor aún cuando esa empresa tiene información de años, base de datos bastante grandes y pesadas, robustas, no van a ver una tabla, obviamente van a ver tablas también, pero lo más común también es que vayan a encontrarse con tablas en las que no solamente tienen uno, dos, tres, cuatro campos, van a tener 30, 40, 20, así sucesivamente, esas tablas, así, teniendo esa cantidad de columnas, a la par están relacionadas con otras tablas que también tendrán 20, 30 columnas. Ya depende, como digo, de cada quien, de cada organización, de cada desarrollador, de cada persona que trabaje con la base de datos, hacer tablas tan grandes. A veces no es muy conveniente, como les digo, hacer unas tablas enormes, ¿no? Con 40 columnas. Si lo puedes segregar, si lo puedes relacionar, si puedes decir, oye, de esta tabla de 40 columnas, de 30 no sé, ¿qué tal si podemos analizarla y podemos segregarla o podemos separarla en dos, ¿no? Dos de 15, ¿ya? O 3 de 10, un caso así, por ejemplo. Entonces, ya dependerá de cada quien, pero como les digo, o sea, es muy importante. Lo que voy a hacer ahorita no es obligatorio, pero sí es muy bueno y buenas prácticas que una vez que abrimos y cerramos paréntesis, coloquemos, ¿ya? Los campos de la tabla en sí. Por ejemplo, alumno tiene como primer campo ID alumno, seguido de el nombre. Bueno, el SQL en este caso, como les digo, es una herramienta es maravillosa. ¿Por qué? Porque, o sea, una vez que yo le coloco la letra N, él asume, entiende, es como un poco inteligente, por así decirlo. No es como la inteligencia artificial, pero sí es inteligente porque él me indica, oye, por si acaso, ¿quieres decir nombre? Perfecto, te lo autocompleta, así como en otros editores de textos como Visual Studio Code y eso, ¿no? Que también te autocompletan las palabras que en este caso te las puede intuir, ¿no? De que, oye, quieres escribir apellido, perfecto. Entonces te ahorra y te ayuda también, digamos, a evitar fallos, porque a veces yo por la rapidez puedo escribir apellido, perdón, mira, lo escribí en cucho en mayúscula, y yo creo que está bien por la rapidez, pero en este caso no está bien, apellido no existe, es apellido, y cuando te lo completa, evitas un poco los errores. Entonces, esto que como les comento no es obligatorio, porque si esto no lo colocamos, igual va a funcionar. Pero buenas prácticas siempre es que así cuando tú lo ves, tú dices, oye, voy a insertar datos ya en la tabla de alumnos y estos son los campos que voy a insertar. Entonces, a simple vista tú ya sabes exactamente qué es y tienes una idea y puedes seguir avanzando en la lectura de los demás que se encuentren, ¿no? En este caso, otros consultas, otros inserios y sucesivamente. Entonces, una vez que haces esto, y colocas la palabra values, abres y cierras paréntesis, y de adentro colocas lo que vendría a ser el dato. En este caso yo abrí comillas, pero fue un error mío. ¿Por qué? Porque
como les había comentado, el ID alumno tiene como dato entero. Y cuando tú abres y cierras comillas, lo que sea que vayas a escribir, ¿ya? Se convierte en cadena de texto. Todo es una cadena de texto. ¿Por qué? Porque lo podemos visualizar de una mejor forma porque está todo de color rojo. Todo lo que esté dentro de esas comillas, perdón, van a estar de color rojo, que hacen, o sea, es un indicativo, ya la- por casi, bueno, no sé si en otros, en otros bases de datos como MySQL y los demás, no recuerdo muy bien si también lo colocan de color rojo, pero esto definitivamente ya, como les comento, de una manera visual nos hace ver que ya esto es una cadena de texto. Si yo coloco hola afuera, ya ven que cambia de color. ¿Por qué? Porque no está dentro de estas comillas simples y por consiguiente no lo toma, no lo asume como una cadena y lo coloca como si fuese hola no sé, un campo de una tabla o una tabla por decirlo, o algo que no tiene coherencia, y por eso te lo marca en rojo, porque el rojo acá, un subrayado de rojo abajo significa algún tipo de error. Y como les comento, la herramienta de MySQL Studio de Management te dice, oye, aquí hay una sintaxis incorrecta cerca del hola. Se está esperando un paréntesis o una comillas, algo. Es muy bueno porque también te indica, así como otros editores, te indica dónde posiblemente sea un error. ¿Ya? Entonces, esto estaba malo, ¿por qué? Porque el primer campo ideal uno tiene que ser un entero, y los enteros no se colocan dentro de las comillas, se colocan como un número normal, ¿ya? No cambia no cambia el color, porque es un número, ¿ya? Pero no te marca error porque él entiende, oye, tú me estás indicando que el primer valor es ID alumno. Oye, me colocaste un uno es un entero. A ver, voy a chequear. Es un entero. Mi tabla ID alumno, perdón, mi tabla alumno y mi columna ID alumno. ¿Es un entero? Sí. Ah, genial. Entonces ahí ya no te marca error. No te dice, oye, esto es un error, esto es una cadena, no debería ir. Entonces, no hay problema. Seguimos insertando datos con una coma para separar al siguiente campo. Decimos, ya pusimos el ID alumno, perfecto. Colocamos una coma, ¿ya? Y colocamos el siguiente valor. ¿Cuál es el siguiente valor que sigue en la tabla? Bueno, en este caso es el nombre. Como un nombre es una cadena de textos, un string, ahí sí abrimos y cerramos comillas. ¿Para qué? Para poder escribir nuestra cadena. En este caso, bueno, mi nombre, Exxon, va a ser el nombre de este alumno, en este caso. Y una vez que ya terminemos esto, nuevamente, para el siguiente campo, colocamos el apellido. Hecho esto dentro del paréntesis, ¿ya? Hecho esto en paréntesis nos indica que estos tres campos que se van a insertar en alumno tienen este orden: uno, Exxon y Evangelista. Y van a ir, como les comento, en el orden en que uno lo he escrito acá: alumno, nombre y apellido. Algunos se preguntarán, oye, ¿tiene que ser estrictamente en el orden en el que está creada la tabla? No necesariamente, ¿ya? Porque yo puedo colocar acá en vez de nombre apellido, ¿ya? Y en vez de apellido nombre. ¿Ya? El orden que yo coloque acá, muy importante esto sí, esto no necesariamente tiene que estar igual a la tabla, pero para que la información sea coherente y no haya equivocaciones, no coloquemos un dato en donde no va, este orden tiene que ser igual a este orden, ¿ya? Entonces, si por ejemplo yo le doy un ID alumno 1, no habrá inconvenientes, pero acabo de cambiar el orden en que va el apellido y el nombre. Y si yo no modifico acá por cualquier motivo, entonces en la columna apellido se va a ingresar Exxon y en la columna nombre se va a ingresar Evangelista y posiblemente eso no es acertado, capaz eso no es lo que nosotros estamos recibiendo de la realidad, ¿ya? Entonces, mucho cuidado en esa parte, pero sí hay que recalcar que no es estrictamente el orden que esté acá con el orden en que se haya creado la tabla. Generalmente se hace así, ¿no? Para, como le digo, buenas prácticas para poder entenderlo más rápido, pero no es necesario tampoco. A su vez también no es necesario, digamos, si por ejemplo yo quiero obviar un dato, por ejemplo yo quiero nada más colocar alumno y nombre, ¿ya? Perfecto, no lo coloco. Pero ahí entraríamos en conflicto, como en la sesión pasada habíamos indicado, que hay campos en los que no pueden ser valores nulos, que sí o sí tiene que haber una información. Sí o sí, por ejemplo, un alumno debe tener un nombre y un apellido, aunque sea uno, ¿ya? No necesariamente puede tener un teléfono, quizás sí, sea obligatorio, dependiendo digamos, las reglas de negocio, pero en este caso sí. Entonces, ¿cómo validamos eso? Con el not null, ¿ya? Este not null, esta palabra
en inglés, como les comento, significa que no sea nulo. Este campo, esta columna de la tabla, apellido, siempre debe tener un registro, siempre debe tener una información. No puede ser una celda en blanco como en Excel, por ejemplo, que tiene nombre, apellido, oye, pero en el apellido no le pongo nada porque no sé, lo dejo en blanco. No, en este caso no. Y SQL, cuando tú quieras ingresar una información, te va a mostrar un error, ¿ya? Por ejemplo, yo quiero obviar la parte del apellido acá y esta parte también la quiero obviar. Y digamos que nada más le quiero colocar estos dos datos. Probemos entonces si SQL nos permite, como lo acabamos de decir, poder insertar esto y que, ¿sabes qué? No quiero apellido, no lo conozco, no lo voy a usar. Entonces, veamos. Cuando le damos, cuando tenemos ya la sentencia insert, ¿ya? Subrayamos. ¿Por qué subrayamos? Porque si yo no subrayo este pedacito de código, estas dos líneas, y yo le doy acá al botón ejecutar, como la semana pasada lo habíamos mostrado, cuando le das a este botón se ejecuta todo lo que esté en esta pestaña abierta, toda la información que esté acá, ¿ya? Entonces, ya como nosotros hemos creado estas tablas, si las volvemos a ejecutar, nos va a salir un error, nos va a salir un inconveniente. ¿Por qué? Porque estas tablas ya existen, ¿ya? Entonces, cuando queremos que solo se ejecute una porción, algo de toda esta pestaña que está abierta, simplemente seleccionamos, lo subrayamos de azul, como se ve acá, y le damos al botoncito ejecutar. Entonces, esto, ¿qué es lo que va a hacer? Que simplemente en este caso SQL va a decir, oye, de toda esta pestaña que está abierta, tú me has seleccionado este poquito, estas dos líneas, y estas dos líneas son las que yo voy a ejecutar. Cuando le damos clic, nos sale un mensaje que dice, oye, mensajes, ¿qué output, qué salida nos ha brindado esta ejecución? Nos ha dicho lo siguiente, como le comento en inglés, dice, no se puede insertar los valores null. ¿Por qué null? Porque recuerden que acá yo no le he puesto el apellido, al apellido del alumno, perdón, sí, al apellido del alumno. No se puede insertar valores nulos dentro de la columna apellido. La tabla que pertenece a la base de datos taller, ¿ya? Pertenece a la base de datos taller, la tabla alumno, no puede o no permite valores nulos en esta columna. Así que el insert ha fallado. Insert fails, o sea, no se pudo. Oye, veamos. ¿Por qué no se ha podido? ¿Por qué? Porque justamente, como les había comentado, para que no salga este error, nosotros tenemos que validar, siempre tener la certeza de que si un campo no es nulo, perdón, si un campo no acepta valores nulos, como en este caso todos no aceptan valores nulos, entonces yo tengo que asegurarme de que sí o sí le tengo que ingresar algún tipo de información. Entonces, lo que sea, capaz una cadena que diga algo, un número, algo, dependiendo de, por lo menos en este caso es cadena, así que tengo que ingresarle cualquier cosa. Si yo no sé el apellido, yo le puedo colocar algo como no sé, o algo que indique, ¿no? Oye, este apellido quizás no lo tengo en la mano, o por realizar, algún indicio, pero no puede estar vacío, ¿ya? Entonces, una vez que digamos que ya conocemos el apellido y una vez que ya tenemos nuestros tres campos, subrayamos para poder nuevamente insertar. Y una vez que le damos el botón de ejecutar, nos muestra que una fila ha sido afectada. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, una fila se ha registrado, por así decirlo, dentro de nuestra tabla alumno, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos visualizar esta tabla, mejor dicho, este registro? Primero veámoslo de la manera visual, ¿ya? Porque quiero mostrarle primero cómo eh, las tres primeras, insert, update y delete. Y después lo podemos hacer las consultas, ¿ya? Con SQL, porque dentro de las consultas ya entra un juego, muchísimas otras herramientas que también nos brinda este SQL para poder hacer nuestros análisis de los datos que estén en las bases, en las tablas, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos observar el registro que acabamos de hacer? ¿Cómo podemos ver que alumnos tengan algún dato, ¿no? Alguna fila. Bueno, vamos a la tabla alumnos acá en el explorador de objetos. Le damos clic derecho. Y clic derecho, bueno, como les comento, una ventana emergente con muchas opciones. Todas en inglés. Algunas veces estas bases de datos, como les digo, aquí mi inconveniente de que este esté en inglés, pero posiblemente ustedes descarguen su SQL, su management, y no les voy a salir inconveniente, sino que yo tengo un tema con el idioma porque mi teclado está en inglés. Entonces, bueno, una vez que se realiza el clic derecho, vemos donde dice Select. Acá, la palabra Select. Seleccióname las primeras 1000 filas, me dice. Este botoncito, una vez que le damos clic, nos va a mostrar
toda la información que tenga esa base de datos, perdón, esta tabla, ¿ya? Y como pueden observar, no sé si aquí se podrá observar un poco un pequeño, esto no lo puedo agrandar. No, no lo puedo agrandar, solo agrando la parte de arriba. Bueno, acá pueden observar, es muy, muy, muy parecido también a como lo es un Excel, ¿no? LibreOffice, que en la columna alumno hemos ingresado uno, porque justamente ese fue el valor que nosotros hemos ingresado, nombre, Exxon y apellido Evangelista. Acá arriba nos muestra cómo SQL nos ha traído esa información. Como les comento, esto lo vamos a ir armando nosotros después de ver el update y el bleed, ¿ya? Nosotros mismos vamos a poder crear estas consultas de la forma en que nosotros la necesitemos, la requerimos en el momento, ¿ya? Entonces, efectivamente se ha grabado, no ha habido ningún error, se grabó ID, nombre y apellido evangelista, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a suponer que queremos ingresar más información. ¿Es posible borrar esto y cómo lo puedo hacer de una manera más práctica, un poco más rápida quizás? También se puede hacer. ¿Cómo? Por ejemplo, ya tenemos este registro, queremos ingresar, recordemos que los ID tienen que ser diferentes. Aquí le puedo poner U5, le puedo poner 6 y me lo va a aceptar porque nada más tenemos uno como registro, ¿ya? Pero en este caso es recomendable que haya un correlativo, un 2, un 3, un 4, ¿ya? Más adelante, en algunos momentos, cuando quizás si nos da un poco más de tiempo, podemos ver que hay veces este campo en muchas partes no lo colocan como tal. ¿Por qué? Porque el SQL ya él solo se encarga de gestionar estos IDs con una pequeña herramienta más, que es un adicional que se hace cuando se crea la tabla, que se le indica que, oye, este por ejemplo es un ID, es un primary key, por favor encárgate de que empiece el ID, digamos, empiece en uno y empiece en uno, 2, 3, 4 y él solito se va a encargar automáticamente de crear el ID. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos qué ID está en nuestra base de datos, perdón, en esta tabla, y como obviamente somos humanos, podemos equivocarnos, entonces es mucho más práctico que esta información se la delegues a la base de datos y te encargues ya de los datos que sí son variables, ¿entiendes? Pero como estamos practicando todavía, vamos poco a poco, vamos a suponer que queremos colocar acá otro registro y le podemos insertar. Ahora, si queremos más registros, este lo podemos insertar, perdón, y nos va a brindar, podemos ejecutar incluso esto desde acá y le damos a ejecutar. O si en dado caso esta ventana no está abierta en este momento, o sea, no hemos abierto recién y queremos ver nuevamente cómo es, vamos a clic derecho acá en la tabla, en el nombre de la tabla y le damos seleccionar top nuevamente. Entonces, ahora, efectivamente, nos ha brindado dos registros más, perdón, un registro más. Hemos colocado dos, Carlos y Garay. Entonces, efectivamente se está cumpliendo esto de que no haya ningún error, nos está indicando su efecto en la fila y se ha insertado datos. Entonces, de esta forma es que generalmente tú insertas información dentro de una tabla, ¿ya? Hay muchas otras formas, como claro, como les comento, hay varios caminos para lograr el mismo objetivo en base de datos, en programación, muchas cosas, pero por ahora, como les comento, esto es una forma básica muy simple y muy popular también, es muy, muy, muy recurrente utilizar esta sentencia para poder insertar datos, ¿ya? Vamos a dejarlo por acá, porque ahora, como seguimos, tenemos que ver ahora, ¿ya? ¿Cómo hacemos, digamos, porque vamos a ingresar un dato más, pero vamos a hacer acá este 3 y yo digo que ya no es Carlos, sino María, y María se llama González, González. Vamos a insertar, vemos que María se haya insertado correctamente, perfecto, no hay inconvenientes, pero o sea, en el momento no me di cuenta y me doy cuenta ahora, estoy viendo de que González, oye, me equivoqué. González era con dos zetas. ¿Cómo puedo corregir esto que no me percaté en el momento? Perfecto, eso se hace con la sentencia editar, con la sentencia update. Entonces vamos a ver cómo podemos registrar, perdón, cómo podemos actualizar, editar datos que ya hemos cargado, ya que, o sea, yo por lo menos esto lo podemos eliminar ya y podemos agregarlo nuevamente, pero en esencia no es necesario si solamente queremos modificar una columna, en este caso es González. Ya después el delete lo vamos a ver después de este. Entonces, ¿cómo podemos hacer para editar? Es súper, súper sencillo, es muy parecido a lo que vemos ahorita con el insert, pero a diferencia de eso, el comando es un poco
distinto, ¿ya? Solamente es una palabra que se llama, si no me equivoco, update. Con esta palabra, mira, se subraya de manera de color fucsia, rosado, no sé la verdad, como qué color la vean ustedes, muchachos, pero definitivamente está cambiando de color, no es un color negro, ¿ya? Entonces, con esta palabra reservada, update, tú le dices ya a la base de datos que tú quieres, la palabra lo diga actualizar. ¿Actualizar qué? Actualizar un registro. Así, digamos, esa es la palabra clave, un registro. No le llamamos actualizar una fila, no le llamamos actualizar una columna, no, se le llama, lo escuchan mucho, o sea, es ya digamos el lenguaje per se, registro. Registros son los que se encuentran en las tablas, ¿ya? Entonces, después de la palabra update, debemos colocar el nombre de la tabla, en este caso es alumno, ya sabe, ya me dice, oye, con la palabra alum tenemos dos. ¿Cuál de las dos deseas? Bueno, yo quiero alumno. Muchas gracias por la autocompletación. Ahora, lo que sigue después de esto ya es, así como en el insert into alumnos para insertar, en el update alumno, también tenemos una palabra que se llama set. Set de setear, de la palabra inglés de setear, no sé exactamente una traducción literaria, pero es setear, por así decirlo. Y es lo que con nosotros en vez de colocamos values, que son los valores para insertar, en este caso colocamos set y decimos qué, qué campo, bueno, en este caso campo le llamamos columnas, qué columnas, ¿ya? ¿Cuál es la columna que nosotros queremos editar? Hemos visto que el error cometido ha sido en la columna apellido, ¿ya? Pero si yo le digo, oye, modifica mi apellido, yo les digo, oye, modifica mi apellido, quiero que apellido sea, ¿cómo se escribe? González, con Z. Este es el nuevo. ¿Sabes qué? Este valor, asígnalo nuevamente a la columna apellido. ¿Por qué? Porque ahí ha sido mi error. Yo no debí colocar con S, debí colocar con Z. Perfecto. Ahora, esto, quizás aquí nos adelantamos un poco porque esto también es parte de las consultas de acá de SQL, pero acá tenemos que cerciorarnos de que en apellidos se esté cambiando el registro que nosotros de verdaderamente queremos. Como le había comentado, ¿dónde ha sido el error? Oye, en apellidos, ¿verdad? Perfecto. Pero en apellidos no solamente está González, también está Garay, perdón, y también está Evangelista. ¿Cómo le podemos indicar, cómo le podremos indicar a la base de datos, al SQL, que no afecte la uno, que no afecte la 2, pero que sí afecte la 3? Muy sencillo. Hay una palabra también clave y reservada que se llama where. Este where se utiliza muchísimo en consultas, ¿ya? En las consultas. ¿Por qué? Porque esta es una palabra que se utiliza para filtrar. Yo quiero filtrar, así como en Excel, cuando tú tienes unas columnas, tienes tu tabla, ¿ya? Y tú le dices quiero filtrar y una vez que se colocan en tu cabecera los filtros, tú le puedes dar clic y le puedes decir, por ejemplo, por apellido voy a buscar evangelista y te va a salir evangelista, le das check, se crea. Es prácticamente igual. ¿Por qué? Porque con el Word tú le puedes decir, oye, yo quiero que tú pongas en la columna apellido la palabra González, que lo actualices, perdón, pero con la palabra web le dices dónde, y aquí viene la parte muy importante de la llave, donde el ID alumno, ¿por qué el ID alumno? Ya les voy a explicar. El ID alumno sea igual a 3. Ah, ¿cómo se traduce esto? Bueno, como ya hemos visto acá, voy a ponerlo en este ladito para que se pueda ver un poco mejor. Nosotros tenemos tres registros, de los cuales cada registro tiene una columna en la columna ID, perdón, tiene uno, 2 y 3. Y esto es un correlativo, como les comento, esto no se puede repetir. No puede haber una columna con 3 y después de 1000 registros otra columna que sea 3. ¿Por qué? Porque bueno, primero porque la base de datos no te lo va a permitir hacer. Y segundo porque es una llave primaria. Entonces, ¿por qué yo digo, utilizo el ID, ¿ya? Y no le digo de frente, oye, quiero que sea apellido González, donde mi apellido sea el que está malo, yo quiero que cambies este González por este González. Yo quiero que busques dentro de mi tabla y donde, como le digo, donde el apellido sea igual a González. Ah, González, este que está acá. Pero
¿por qué no le coloco de esta forma y por qué de frente voy y le digo que lo busque por ID? ¿Por qué? Porque como les comento, el ID no se repite. Y si tú colocas por apellido o por otro campo que se pueda repetir, es propenso a que en tu tabla puedan haber varios González, ya que no necesariamente sea María, sino puede ser Pedro González, Carlos González, Edson González, y todos con ese al final. Entonces, si tú haces eso, cuando tú le des actualizar acá, se van a cambiar los dos. Vamos a suponer que aquí le pongo Carlos González, ¿ya? Y acá, una vez realizado esto, me va a salir Carlos González. Perfecto. Entonces yo quiero que cambies este apellido González. ¿Por qué? Porque aquí está malo. María no es con S, María es con Z. Si yo ejecuto este comando, ¿ya? Y yo le digo de esta forma, sí lo va a cambiar. Pero, ¿qué creen que suceda? Me dice, oye, ¿por qué? ¿Por qué me salen dos filas afectadas si en teoría yo quería que María solamente se cambiase? Ah, porque él ve y dice, oye, donde los apellidos se parezcan a González, sean iguales. Entonces, oye, mira, acá tengo un González de María, perfecto, ese es el que yo quiero cambiar, pero a la par, más abajo, Carlos González, también es González con ese al final y por ende él lo ve que es igual, lo cambia igual. Entonces, como pueden observar acá, en esta parte, se ven que las dos columnas han sido modificadas, este registro de la columna apellido, perdón, han sido modificadas, cosa que no debió ser porque María era la que tenía, que debía ser con Z y Carlos con S. Entonces, ahora yo quiero cambiar el de Carlos. ¿Cómo hago? Pongo así y efectivamente, entonces vamos a estar en un ciclo sin fin. ¿Por qué? Porque va a cambiar los dos. Por eso, como les comento, la semana pasada vimos de las IDs y de las llaves primarias. ¿Por qué? Porque no se repiten. Entonces tú ya sabes que la que quieres cambiar es a María. Bueno, en este caso va a ser Carlos, porque Carlos es con S al final. Entonces tú buscas ID alumno y como tú ya sabes que la ID de Carlos es 4, Carlos es 4. O sea, Carlos no se va a repetir porque este es el ID 4. Y tú le dices, oye, quiero que busques en la tabla, ¿ya? Me busques el ID 4 y me digas quién es. Ah, ya, mire, es este el registro. Es Carlos González, ya. A ese registro es el que tú le vas a decir que cambies por la S. Cuando lo subrayamos y le damos a ejecutar, nos va a decir, ah, ahora sí, una fila afectada. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente, tenemos a Carlos con su apellido correctamente escrito con S al final. Entonces, de esta manera es como tú haces actualizaciones dentro de una base de dentro de una tabla, perdón, que pertenezca a una base de datos. ¿Por qué? Porque tú ya conoces, en este caso, el ID de la persona, ¿ya? Y mediante ese ID, su registro único, puedes hacer cualquier tipo de modificaciones, cosas que como les comento, también se van a utilizar ese Where con el Select, pero es una herramienta bastante potente, como les comento, y es el día a día. ¿Por qué? Porque obviamente somos humanos, obviamente, y a veces siempre estamos propensos a equivocarnos. Entre más, ¿cómo podría decirlo? Entre más involucrado esté el ser humano en algún sistema, en un proceso o algo, es más propenso a que hayan errores, pues, ¿no? Entonces, esas cosas que puedan suceder se pueden subsanar mediante un update o si en dado caso, pues hay muchas cosas que ya no se, definitivamente no van al caso. Entonces, si por lo menos acá todo estuviese mal, no era Carlos, era Pérez y esto, y aquí hay más campos que se tienen que modificar, lo más pues también lo puedes hacer es un delete. Por ejemplo, Carlos González no debía estar aquí porque Carlos González no estudia en esta institución, no es alumno. Oye, me equivoqué. Hoy estudiaba, digamos que ya el perteneció, ya se graduó, ya egresó, perfecto. No es el hecho, pero a modo de ejemplo, vamos a eliminar a Carlos porque ya Carlos ya no pertenece, por así decirlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos con la otra sentencia que se llama delete? ¿Ya? En este caso, delete es lo que nosotros utilizamos para eliminar un registro que, como les comento, por X motivo, ya ha sido un error, no debió ingresarse o es mejor eliminarlo que actualizarlo porque es muchos campos, etcétera. Entonces, con la palabra reservada delete, tú le dices, oye, quiero que me borres de la tabla tal de, con la palabra from indicas de qué tabla, perdón, de qué tabla. Con la palabra from le dices delete from, elimíname de la tabla cliente, perdón, alumnos. De la tabla alumnos, quiero que me elimines el registro. ¿Cuál? Si tú le dices, elimíname de la tabla alumno, así tal cual,
Él te va a decir, oye, elimíname la tabla de alumnos, ¿qué? Ah, si no me dices nada, si no me especificas algo, un filtro, entonces yo voy a asumir que quieres que elimine todo. Y si le damos a eliminar todo, se va a volar toda esta información de los datos, ¿ya? Entonces, no queremos eso, obviamente, ¿no? Porque nada más queremos eliminar el registro 4. Entonces, también debemos colocar un filtro, el word, muy importante, en la sentencia delete, ¿ya? Entonces, en este caso debemos colocar elimíname de la tabla alumno, donde el campo ID alumno, como ya lo habíamos comentado anteriormente, ¿ya? ¿Por qué? Porque es único, ya sé que no se va a repetir, donde el alumno sea igual a ¿cuál? Al 4. ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que no queremos que sea el 4, queremos que sea el 3. Queremos que María sea la que ya no está. En este caso le decimos, oye, quiero que elimines de la tabla de alumnos el registro, o sea, el registro, toda la fila, cuyo ID sea 3. Buscan toda la tabla y me va a decir que nada más encontró uno. Ah, ya, por consiguiente, si es este, voy a eliminarme todo y adiós el registro número 3. Efectivamente me indica que ha sido un registro afectado y por consiguiente, pues verifiquemos si ha sido correcto. Ah, ya, perfecto. En este caso ya nos eliminó el registro. ¿Cómo lo podemos ver? ¿Por qué? Porque ya había uno, 2, 3 y 4. Ahora nada más hay 2 y 4. Perfecto. Entonces, de esta manera, como les comento, hay, por así decirlo, la manera de cómo eliminar registros de una manera súper sencilla. La más práctica, como les comento, es el ID. Es muy importante que el ID obviamente no se repita. Eso siempre va a estar presente. Pero bueno, como en la vida pues siempre hay complicaciones, las cosas cambian, etcétera. A partir de estas sentencias y de estas sentencias, ¿ya? Tú también puedes, bueno, no sé si la palabra correcta sea anidar, ¿ya? Pero también puedes agregar o anexar más filtros. Por ejemplo, en un Excel, como bien también lo saben, siempre pongo el ejemplo del Excel porque es muy práctico, todo el mundo lo ha visto. Entonces, así como puedes filtrar por la columna alumnos, ¿ya? Y puedes buscar un alumno específico, también puedes buscar por esa columna o por la columna, digamos, o cursos. Hay todos los cursos y a la par de que filtras por una columna, también puedes filtrar por otra columna, las dos al mismo tiempo. Eso también se ve acá, ¿ya? El where es una palabra reservada y después de este where, todo lo que se coloque después de este where con una sentencia correcta, una sintaxis, perdón, correcta, lo va a asimilar el SQL como que quiero que siga filtrando por varias columnas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Después de colocar, por ejemplo, en este caso el ID alumno, vamos a agregar otro campo más. Vamos a agregar acá, entonces, vamos a agregar unos campitos más, tres, que digan Carlos, no, era María, perdón. Vamos a colocar María, ya, María. Y por si acaso acá vamos a ver creo que esto es así. No, esto es, si no me equivoco, creo que era así. Perfecto. Otra cosita que no les había comentado es que cuando tú quieras agregar más registros, por ejemplo, ya tenemos esto, ¿verdad? Que era nuestro registro completo, que es el que nosotros hemos estado trabajando. Pero cuando tú ejecutas esto, solamente ejecutas un solo registro, o sea, vas a registrar una sola vez, ¿ya? Pero vas a tener que borrar nuevamente y tener que escribir otra vez para poder ejecutar otro registro y así sucesivamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque también en SQL podemos hacerlo un poquito más, bueno, no sé si la palabra sea masivo, porque masivo influyen en otros aspectos, pero podemos hacerlo un poco multifuncional, en donde podemos no solo agregar el primer registro, sino también queremos agregar otros. ¿Y cómo lo hacemos? Igual como lo hicimos con las comas generalmente acá se utilizan muchísimo para separar argumentos, ¿ya? Argumentos entre uno y 2. Pero, como les comento, a veces no es buenas prácticas tener todo en una sola línea y esto porque o sea, es un poco engorroso. Miren, yo tengo dos pantallas, dos pestañas, de las cuales una me sirve para validar mis datos y otra me sirve para validar lo que estoy ingresando. Entonces, a estar haciendo scrolleando o yendo al final, al principio, es muy tedioso, es de verdaderamente complicado. Y además, si yo que la conozco me siento un poco
incómodo, por así decirlo, que estar moviéndome otra persona que no sepa en realidad, que recién lo esté viendo primera vez, se va a hacer peor. Entonces, la indentación es muy importante no solo en SQL, sino también en lenguaje de programación, y se pueden separar por comas. Esta coma hace separación a esta, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos acá, él asume que el salto de línea viene es este, ¿ya? Entonces, por consiguiente, siguen siendo separados por comas. Como que la línea continúa acá y así sucesivamente hasta lograr ingresar todos los datos que nosotros queramos. Vamos a suponer que ingresemos unos tres datos más. Como ya tenemos el 3 vamos a ingresar el 5 el 6 y el 7. Bueno, vamos a ver qué nombres podemos colocarle. Pedro, Pablo y Carla, por ejemplo. Perfecto. Aquí vamos a poner Mendoza, vamos a colocar aquí un nombre. No sé, Gutiérrez, y aquí Cisne, por decir algo. Entonces, ya tenemos nuestros registros, mejor dicho, ya tenemos lo que nosotros queremos ingresar. ¿Cómo lo ingresamos? Subrayamos y le damos a insertar. Se ha registrado 4. ¿Por qué? Ah, bueno, uno, un registro, dos registros, 3 y 4. Vamos a validar si es cierto. Ah, genial. Mira, aquí están. El 3 volvió María, ¿ya? María, mire, y María, ay, María. ¿Por qué? Porque eres con Z, va. Entonces lo podemos, mira, es tan sencillo como eso. No sencillo como que, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué. Vamos al 3 y con Z. ¿Ya? Perfecto. O sea, estamos utilizando, como le digo, las herramientas, así como cotidianamente se realizan, ¿no? En un día a día, estamos utilizando herramientas para interactuar, insertando datos, interactuar haciendo actualizaciones porque somos humanos y a la par, ¿ya? Verificando nuestra información que estamos llenando, ¿ya? Entonces, ya tenemos nuestros registros, 4 5 6 7. Ahora, ¿sabes qué? Los González, ¿ya? Los González que se tienen con Z, mejor dicho, quiero que Gutiérrez, ¿ya? Vamos a suponer que Gutiérrez no era con S, era con Z. No, ¿cómo lo podemos colocar? A ver, quiero que me tienen un ejemplo acá. Para el ejemplo de las dos. Ah, ya. Vamos a hacer así. Vamos a decir que Carlos va a pasar a Z, ¿ya? Pero lo vamos a hacer de la otra forma. Como un ejemplo, como lo que había comentado, no solamente puedes filtrar por una columna, puedes filtrar por varias. Entonces, vamos a suponer que le coloco el nombre, ¿ya? Y quiero que me digas los Carlos, ¿ya? Por favor, busque en la tabla, le digo, y consígueme todos los nombres que sean Carlos. Ahora, él me va a decir, oye, conseguí Carlos Garay y Carlos González. ¿Cuál de los dos Carlos es este? Voy a traer los dos porque no sé, no me especificaste nada más. Ah, momento, sí te voy a especificar porque no solo quiero que sea Carlos, sino también, perdón, la palabra an. Quiero que me busques por nombre Carlos y, la palabra an y por apellido, ¿ya? Y que el apellido sea igual, ¿cuál me dices? González. Como lo ven, pueden concatenar, anexar, agregar, multifuncional, muchas columnas o una columna. Y como los comento, la indentación es muy importante. Personalmente, en buenas prácticas, es bueno colocarlo así, unas líneas adicionales, o incluso colocarlo un poquito así como que, oye, ¿sabes qué? Este es como que pertenece arriba. No sé si las personas que han visto Python y eso también lo ven así como un poco más pintado. Por el momento lo colocamos así. Y con esto le vamos a decir que quiero que busques por nombre y apellido. Quiero que me consigas a Carlos González y a ese registro le cambia su apellido por González con Z. ¿Y qué tal? Efectivamente me buscó a Carlos y a González. ¿Por qué no me cambió el Carlos de arriba? ¿Por qué no me puso González acá? ¿Por qué? Porque simplemente él vio que, ok, el nombre es igual para los dos, pero después, una vez que ya hizo el match por la primera columna, te trajo todos los Carlos, volvió a hacer otro match por apellido y efectivamente no vio un González con ese que no sea el registro 4. Por eso este ya no lo modificó, no hizo match, ya lo soltó, como le comento. Entonces, esto es una forma de poder hacerlo y a la par de esto puedes ingresar por ahí de alumno también.
Obviamente por el ID de alumno ya sabes que lo va a ingresar sí o sí porque solamente hay un alumno. Pero hay veces en los que, por ejemplo, te van a pedir, oye, cámbiame por favor, por decir un ejemplo, ¿ya? Porque el curso de matemáticas, los alumnos que tuvieron 10, los alumnos fulanito, fulanito y fulanito, ¿ya? O todos los alumnos que han sacado nota 10, ¿ya? Por buena conducta o qué sé yo, porque me sentí ahí generoso, vamos a subirle 2 puntos. Entonces, ¿cómo buscar si tienes una lista de 100 alumnos? ¿Cómo buscar uno por uno? Buscarle, y le pongo, este fulano se llama, ¿el ID de quién es este? 3, este es el ID 3. Ya, este es el ID 4, este es el ID 5, fulanito, tal, 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 50 veces. Es un poco engorroso. Así también podemos nosotros a veces, como les digo, validar que con varios campos estamos, digamos, segregando, estamos focalizando en grupos específicos, no solamente uno o todos, sino también puedes necesitar un grupo específico. En este caso, por el ejemplo, sería todos los alumnos que tengan 10. Y yo sé que la tabla no existe en este momento, pero haciendo la analogía, podemos decir donde el alumno tenga nota igual a 10. Cuando tú le indicas eso, le dice, ya, mira, quiero que todos los alumnos ya le coloques una nota de 12. ¿Por qué? Porque le estoy regalando 2 puntos. Me siento generoso. Entonces, a todos esos alumnos les va a cambiar, todo lo que tengan 10, se le va a cambiar por 12. Entonces, eso, como les comento, es una herramienta poderosa, es una forma de trabajar, es casi que prácticamente la forma, la única, por así decirlo, porque es la única forma que tú puedas actualizar registros dentro de la base de datos. Pero ya influye mucho, como les comento, en cómo tú quieres filtrarlo, ¿ya? Cómo tú quieres indicarle al SQL exactamente qué campos, de qué columnas, mejor dicho, de qué registros son los que deseas cambiar o son los que deseas actualizar, ¿ya? Es muy importante eso y por eso, como les digo, existe esa posibilidad de poder colocar no solo uno, sino varios filtros. Alumno, ID, columnas, ¿ya? Efectivamente, así como en el update, también existe las multicolumnas. Podemos colocar acá también una columna y, por ejemplo, el ID 3 y bueno, no ID, ¿no? Vamos a suponer que quiero eliminar al registro 6. Vamos a buscarlo entonces por el nombre, así como lo estábamos viendo arriba, ¿ya? Pero yo no quiero que Pablo esté, ¿por qué? Porque Pablo se retiró del curso, por decir algo. Y el apellido, para filtrarlo más rápido, es sea igual a Mendoza. Si yo, por ejemplo, cometo una equivocación acá y yo no le pongo Mendoza como corresponde, este Mendoza, ¿consideran ustedes que es igual a este Mendoza? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este Mendoza está con Z y este con S. Entonces, el SQL es muy específico, eso sí, es muy específico. No necesariamente puedes colocarlo en mayúscula y minúscula, porque eso sí o sea, él lo puede detectar de ambas maneras, ya sea mayúscula o minúscula. Tú les pones poner acá todo mayúscula por colocar digamos, un algo, por así decirlo. Yo sé que obviamente está, visualmente está feito, pero él lo entiende, ¿ya? Él entiende los caracteres, no importa que esté en mayúscula, pero él sí no te puede entender que la Z sea igual a la S, o que la A sean dos A's, y efectivamente tiene que ser exactamente igual, ¿no? De la sintaxis, porque si no, él te va a decir, oye, no conseguí nada, ok, conseguía, primero me vi a Pablito, Pablo está en el nombre, si existe, perdón, pero una vez que ya tengo el único, porque si hubiese más Pablos, te trae todos los Pablos, ya, agarra todos los Pablos primero y después dice, ya, ¿cuál es el siguiente filtro? El apellido. Ya, ¿quiénes son todos los Mendozas de los que ya vi la primera de nombres? ¿Quiénes son todos los Mendoza? Oh, perdón, es Gutiérrez. Estoy equivocado, sorry. Gutiérrez. ¿Quiénes son todos los Gutiérrez? Sí, estaba viendo a Pedro, disculpen. Estaba viendo a Pedro, entonces eso fue un error mío, no es Mendoza, es Gutiérrez. Entonces, ya, una vez que tengo todos los Pablos, vamos a ver de todos estos Pablos, ¿quién se llama Gutiérrez? No hay nadie, ¿ya? Entonces, como no consiguió en este filtro, no consiguió nada, él por ende no te va a decir, no va a eliminar a nadie, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no consiguió nada, veamos. Efectivamente, dice, oye, 0 filas afectadas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde me equivoqué? Ya, no era S, era Z.
y lo colocamos con mayúscula para que vean que sí lo entiende. Una vez que le indiques cómo correctamente él debe filtrar, le vamos a dar a ejecutar y ahora sí nos va a salir. Entonces, esto es muy importante, como les comento, porque a veces los filtros es una herramienta muy buena, o sea, es una herramienta poderosísima, es una herramienta que te va a ayudar muchísimo, pero a la par tienes que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque el tema de los filtros es sí o sí. O sea, no puede haber una equivocación de que oye, Gutiérrez con S, Gutiérrez con Z, no, si se llama Gutiérrez con dos R o una R o algo así, tiene que ser exactamente igual, ¿ya? Entonces, ahora, efectivamente nos eliminó el registro 6. ¿Por qué? Porque nos fuimos dos filtros para estar recontra seguros de que solamente salga Pablo y Gutiérrez. Estos son varios casos, como les comento, que pueden haber, ¿ya? Entonces, o como de frente lo pueden buscar por ID, porque el ID es único. Aunque a veces no tenemos el ID, ¿ya? Pero si te dicen, oye, te doy estos dos campos, porque estos dos campos sí o sí, así se llama, Pablo Gutiérrez, pum. Entonces, Pablo Gutiérrez lo eliminamos porque a veces no conocemos el ID, pues no necesariamente lo vamos a tener a la mano siempre, ¿ya? Porque algunas veces, ¿ya? No vamos a tener quizás accesos a otras tablas. Como les digo, el tema de la base de datos es muy amplio y no solamente vamos a estar nosotros, vamos a estar varias personas. Siempre va a haber un administrador. El administrador se va a encargar, valga la redundancia, de administrar, de darte privilegios, de decirte qué puedes ver, qué no puedes ver, qué puedes hacer, qué no. Y en algunos casos solamente te da una información bastante específica, entonces hay que trabajar con lo que tenemos. Capaz no nos dan ID, pero ya sabemos que se llama Pedro González Gutiérrez, perdón, entonces ya lo eliminamos de esa forma o lo actualizamos de esa forma y bueno, se hace el trabajo, se hace lo que se tenía que realizar y listo. ¿Ya? Entonces, ya tenemos acá las tres formas como podemos hacer, como en lenguaje de programación se conoce como CRUD. Perdón, insertar, actualizar y eliminar registros. Para completar ese CRUD, para la redundancia, hay que revisar el último caso que se llama los select. Como lo habíamos visto, acá estamos seleccionando ya, estamos seleccionando porque nosotros le hemos dado clic acá, clic derecho, ¿ya? Y le damos pum, y le damos seleccionar, y en seleccionar nos mostraba todos los datos. Pero esto lo creaba él propiamente de la base de datos, él mismo lo hacía porque ya sabe, ya tiene esa sentencia prescrita. ¿Y cómo podemos realizar nosotros esta información? O sea, esto está como un poco como distinto, ¿no? Como algo ¿no? que no he visto yo en esta parte, o sea, porque lo coloca así entre llaves, top, entre paréntesis, esto porque está así, ¿qué significa esta palabra? Como les comento, a veces no es necesario saberlo para poder utilizarlo, pero a veces pues uno siempre es bueno como conocimiento general, siempre entre mayor información pueda dominar, así no la domine, simplemente la escuché, oye, yo creo que este es para esto, te da una idea, eso te lleva mucho, ¿ya? Entonces en este caso, para poder entrar a eso lo vamos a ver, pero no es más nada que el taller, una explicación rápida, es que este taller hace referencia a la base de datos, esto hace referencia, ¿ya? A que es el esquema, eso no sé si lo hemos visto, por el momento no es necesario, pero es el esquema de BO. Ya es el esquema de BO. ¿Por qué? Porque por defecto este es el esquema que se hace. ¿Ya? Este es como decir, oye, es como lo que había comentado al principio, ¿no? El esquema de que pues, si por lo menos tienes el esquema de, de tablas digamos, sucursales, ¿ya? Entonces, hay tabla de alumno, curso, teléfono, estudiantes, profesores y todo de la sucursal de Lima Centro. Pum, entonces pones como un prefijo, como un grupo, como un esquema, en donde coloques acá Lima Centro, punto, en vez de DBO, le colocan Lima Centro, punto, alumno. Entonces tú ya sabes que todas esas tablas tienen información de Lima Centro, por decir algo, ¿ya? Por decir, es como una forma de agrupar, las tablas semejantes, tablas que realicen, digamos que estén relacionadas al mismo negocio, al mismo proceso, ¿no? Y puedes colocar también otro esquema que diga, bueno, estas son las tablas, pero de las tablas del Lima Norte, por así decirlo. Aunque generalmente si es así, cada sede o cada sucursal tiene su propia base de datos para no mezclarse, ¿no? Pero por un ejemplo dando, es una forma de hacerlo. O por ejemplo tienes las tablas contabilidad, cobranza y toda esa vaina. Entonces, todo eso va dentro del esquema contabilidad, por así decirlo. O en otra organización puedes tener tabla clientes, o tabla persona, tabla recursos humanos. Entonces, todo eso también va en un esquema aparte. Eso es nada más, ese es el DBO.
Y por último, la tabla alumno, bueno, se hace referencia al alumno, perdón, a la tabla. Entonces, cerremos esto, ¿ya? Y vamos un poquito más abajo. Vamos a hacer así para poder diferenciar, como una pequeña línea, ¿no? Para poder diferenciar que esta es una sección donde vamos a colocar los selects. Otra cosa que no les había comentado es que a veces, viéndolo así, viéndolo desde este punto de vista, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, es un poco engorroso, ¿no? Saber a ciencia cierta qué es lo que se está haciendo, ¿no? A veces uno mismo hace algo y pasan los tiempos, pasa el año, pasan los meses, qué sé yo, y se olvida uno de lo que en algún momento escribió. Siempre es bueno hacer comentarios, referencias o pequeñas notas indicando, oye, acá esto se hizo por un motivo. Por ejemplo, este insert o este update se hizo por algo. Acá se actualizó tabla tal. Se actualizó. Esto se hizo a petición del ingeniero, del jefe de sistemas, por ejemplo. ¿Y cómo se colocan los comentarios? Algo que el SQL no lo va a asumir, no lo va a ejecutar con dos líneas negativas, por así decirlo, un menos y otro menos, colocas, y después de haber colocado estas dos líneas, todo lo que esté después de esa línea, perdón, todo lo que esté después de esos dos caracteres en esa misma línea, se va a convertir en un comentario. Como bien lo dice acá, el comentario cambia de color a verde, ¿ya? Y si yo ejecutase, por ejemplo, esto, vamos a suponer que esto, mira, vamos a hacer un jueguito. Yo le digo, esto lo vamos a transformar en comentarios porque como lo había comentado, si yo le coloco en las líneas todo lo que esté a la derecha de todas de estas dos caracteres dentro de la misma línea, se convierte en un comentario, cambia de color. Si yo les las borro, mire, esta no afecta a la de abajo porque es otra línea. Si yo le digo coméntate y yo le doy a ejecutar, no me va a salir nada. No me va a ingresar más datos, no me va a salir un error de que, oye, el 7 ya existe, el 3 ya existe. ¿Por qué? Porque es un comentario o sea, el script, el SQL, asume, sabe que está allí, pero también sabe que eso no lo debe ejecutar porque no es parte de una sentencia, no es parte de algo que verdaderamente se va a hacer. Es solo un comentario. Es como un, un código fantasma, véanlo como un fantasmita que está, pero no está, ¿ya? Entonces, esa es la forma de poder, digamos, tú indicar a tu futuro yo de que esto se hizo por algo. Estos comentarios se realizó a petición del jefe, ya, por así decirlo. O esto sería a petición de cobranza. Por poner un ejemplo, sé que obviamente no tiene sentido cobranza con alumno, petición de profesor, por ejemplo, pero por poner un ejemplo, ya. Entonces, es algo que no lo había comentado. Muy bueno también saber porque esto te ayuda muchísimo en futuros para poder, ves tu comentario, ves el código y ya sabes qué es lo que se estaba haciendo. Capaz tienes que modificarlo, capaz tienes que hacer otras cosas nuevas. Te ayuda, te da más cosas rápidas. Entonces, bien, ahora sí, vamos con cómo hacer la sentencia select. Cómo hacer para poder nosotros empezar a interactuar con esta orden y poder seleccionar información. Ya me hemos visto, la palabra clave es select, ¿ya? Y esta palabra clave debe seguir de qué es lo que se está seleccionando y de qué tablas estamos queriendo retribuir esa información. Por ahora, como no sé, en muchísimos, digamos, tutoriales, información, siempre te colocan un asterisco, ¿ya? Y el asterisco es como un comodín, por así decirlo, en donde indica que me traigas todo de la tabla, el from, así como lo estábamos colocando acá en el delete from es de el from, siempre, prácticamente siempre el from viene en el nombre de la tabla, ¿ya? Entonces en este caso la tabla sería el nombre, el alumno, se coloca de esta forma y se lee de esta forma. Seleccioname todo de la tabla alumno. Y cuando digo todo, es que me va a traer todas las columnas de esa tabla. Este es el select por excelencia. O sea, esta es la forma más básica y clásica por excelencia de retribuir la información que esté registrada en nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque las bases de datos se registran en tablas y las tablas, pues no, se pueden manejar de esta forma. Ahora, como les comento, esta sentencia, statement en inglés, ¿ya? Se conoce así. ¿Por qué? Porque no tiene filtros, no tiene nada, es un select normal, es un select tal cual y te va a traer absolutamente todas las columnas y absolutamente todos los registros que se encuentren dentro de esta tabla, ¿ya?
Como les comento, a veces vas a conseguir tablas que no tienen 3, tienen 20 columnas o 30 columnas, generalmente tablas de contabilidad, tablas que manejen números, ¿no? Porque a veces números están acá impuestos o tablas maestras, ¿ya? En donde vas a conseguir bastante información. Entonces, ¿cómo podemos filtrar esa información? Si una vez que ya tenemos esta sentencia que se llama select, debemos colocar nuestro famoso filtro, como lo habíamos hecho arriba, ¿ya? Entonces, por eso quería colocar estos filtros de acá. ¿Por qué? Porque eh, primero acá, ¿por qué? Porque en el select se utiliza más, pero también se utiliza un poco más a profundidad. ¿Por qué? Porque hay otras variables que influyen. Por ejemplo, colocamos select, colocamos where y después del where colocamos lo que nosotros queramos filtrar. ¿Qué queremos filtrar nosotros? Nosotros queremos filtrar, digamos, por apellido, ¿ya? Apellido, quiero que me traigas a Garay y me va a traer a Garay. No es más que lo que habíamos visto anteriormente acá, que es, oye, de toda esta tabla, primero me trae todo, absolutamente todo, tal cual. Así en realidad, bueno, internamente por detrás lo está haciendo así. Primero selecciona en memoria, en buffer, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero de manera temporal tiene en memoria todos los datos de la tabla. Y creo que estas versiones nuevas, si no me equivoco, también a medida que lo va registrando, lo va filtrando de frente, ¿no? Anteriormente jalaba casi todo, se demoró un poco más porque agarraba casi todo en memoria y después lo empezaba a filtrar. Obviamente uno no lo nota, no lo hace súper rápido porque no tienen dos registros, nada más, tres registros, ¿ya? Pero cuando tienes una base de datos, como digo, enorme de 5, 10, 20 millones de registros, una base de datos que está de los años 90, entonces sí se complica un poco más la cosa porque, pucha, traer toda esa información se demora. Claro que si tienes una máquina potente, reducen proporcionalmente la capacidad de procesamiento, ¿no? Perdón, aumenta la capacidad de procesamiento y reduce el tiempo de espera, pero como te digo, bueno, en este caso, para nosotros no es el caso. eh, Hemos visto que nos trae la tabla, el registro 2 Carlos Garay. ¿Por qué? Porque solamente hay un Garay en la tabla y le hemos dicho que nos traiga todo. Este asterisco, como le comento, es todo. A veces, cuando estamos nuevos en la base de datos, no conocemos las tablas, no conocemos qué es lo que tiene internamente, no conocemos, oye, la tabla al uno qué campos tendrá, qué columnas tendrá, no sabemos, ¿ya? Puede tener, por ejemplo, el nombre, apellido, edad, sexo, tal, tal. Entonces, como modo de poder nosotros indagar y hacernos una idea y poco a poco aprenderlo, ¿no? Y también tener nosotros nuestros diagramas de tablas, porque a veces no hay, lo podemos hacer nosotros mismos para nosotros mismos también. Siempre es bueno crudamente hacer un select from. Nótese que yo aquí en la línea de abajo he colocado el where, pero yo también puedo hacer lo siguiente. Como les comenté, lo que se subraya es lo que manda. Entonces, si yo solamente quiero nuevamente seleccionar todo sin filtro, selecciono la línea de arriba, le voy a ejecutar y automáticamente me trae todo nuevamente. ¿Por qué? Porque yo no estoy seleccionando el where y por consiguiente, acá no hay filtro, me trae todo. Otra cosa muy importante es que vamos a seleccionar nuevamente. Ya ven que acá en el botón Execute, cuando lo dejamos posicionado, hay un mensajito emergente que dice Execute F5. Entonces, para las personas que a veces no les gusta usar mucho mouse, ahí con ese F5 tú lo seleccionas, le das el botón F5 y es como si le hubiese dado el botón ejecutar. Automáticamente ejecuta. Muy práctico también. Y bueno, ya tenemos, como les comento, ese primer where, como lo habíamos hecho anteriormente, como lo hemos hecho arriba en el update. Podemos hacer where, apellido y nombre, que sea Carlos, por ejemplo. Vamos a ver qué nos trae Carlitos. Perfecto, nos ha traído a Carlos. Pero, como les comento, así como arriba, cuando tú quieres información, tú puedes indicarle que el nombre sea Carlos y si por casualidad te confundes, no te va a traer nada porque tiene que ser exactamente igual, ¿ya? Tiene que ser exactamente igual. Ahora, aparte de esto, también el AND, ¿ya? También existe el ORT. O sea, acá estamos diciendo, quiero que me traigas el apellido Garay y el nombre Carlos. O sea, los dos tienen que ser sí o sí iguales, ¿ya? Pero el where tiene digamos, este where tiene muchos filtros. O sea, tiene AND, OR, sea igual, o sea, no null.
o sea diferente, o sea parecido, así, muy, muy parecido a los lenguajes de programación. Vamos a tratar de verlos todos así por encimita, los más comunes, porque en cantidad es bastante, hay celeran y dados que más adelante se pueden hacer, quizás unas sesiones un poquito más intermedias, un poquito más avanzadas, donde podamos ver otro tipo de select más específicos, por así decirlo. Pero cuando nosotros quitamos este AND y le decimos OR, la palabra OR, en inglés, pues no, o prácticamente. Entonces le podemos decir acá, o lo que le estamos diciendo acá es, oye, de la tabla alumno, consígueme el apellido que sea Garay o un nombre, o nombre que sea quién. Vamos a ponerlo así para que lo vean. O que sea Exxon, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué creen que nos va a traer? No nos va a traer nada, así como la vez anterior, porque hemos visto que si le poníamos algo diferente, por lo menos Garay está, pero tiene que Carlos no existe porque no es nombre, no nos va a traer nada. Vamos a ver. Ah, mira, nos trajo los dos. ¿Por qué? Bueno, porque a diferencia del ANG, el ANG sí o sí se tiene que cumplir los dos filtros que nosotros estamos viendo, ¿ya? Por ejemplo, en el primer filtro tiene que ser Garay y el nombre tiene que ser Edson. O sea, es como que tiene que ser el alumno Edson Garay, pero Edson Garay no existe. Hay Edson Evangelista o Carlos Garay, ¿ya? Entonces, con el OR, a veces cuando no estamos seguros, a veces dependiendo, como le digo, del negocio, con el OR, lo que hacemos es, tráeme o los Garay o los Exxon, si consigues, ¿no? Puede ser uno u otro. Si están los dos, bacán, porque te los va a traer los dos. Pero si no hay un Exxon, por ejemplo, no te va a traer el Exxon, pero te va a traer Garay, a diferencia del anterior, ¿ya? Y si yo le pongo Carlos, la vez anterior le quité, no era exactamente igual, ¿ya? Pero sí te va a traer a Garay. ¿Por qué? Porque él ya valida acá de que esta parte sí se cumple, ¿ya? El apellido Garay sí existe, sí se cumple. A diferencia de que, ok, el nombre no se cumple porque no hay una persona que se llame Carlos, ¿ya? Pero es este o este, no tiene que ser los dos igual, no tiene que ser un nombre que se llame Carlos Garay, tiene que ser a algún alumno que como nombre tenga Carlos o algún alumno que como apellido tenga Garay. Por eso te trae el registro Garay, a diferencia de este, pues, ¿no? Como para que lo podamos observar nuevamente. Aquí no te trae nada, porque tiene que cumplirse los dos. Acá no. Acá se tiene que cumplir o uno o el otro. Entonces, es muy bueno, ya, como les digo, porque dependiendo de la necesidad, dependiendo de la situación, dependiendo del inconveniente, se va a utilizar uno u otro. Estos son filtros muy comunes, ya, muy comunes para indicar qué tipo de información se va a necesitar. Ahora, como vamos a agilizar un poquito más para ver digamos, ya tenemos el where and or, ya, podemos negar, por ejemplo. A mí me gustaría utilizar unos pequeños datos que ya tenía yo. Ya, vamos a suponer que esto lo vamos a poner en producción y para poder jugar un poco más con estos datos que tenemos más datos, ¿ya? Esto también, si no lo voy a pasar, pues estas son unas tablitas que he estado creando y una información que he estado creando ficticia para tener unos datos más para poder, digamos, jugar con estos datos, tener una información y poder ver los demás. Vamos a crearlo. No tenía estas tablas, ahora sí las tengo. Ah, esto es algo muy importante, porque ustedes pueden crear esto, ¿verdad? Ustedes pueden crearlo así como si estuviesen creando su documento Word, su documento Excel y lo guardan en un archivo. Aquí se van a guardar todos los archivos que ustedes estén creando en el momento. Cuando le das, por ejemplo, he creado este no, sorry, este es uno que estaba probando. Este que tenemos nosotros acá, por ejemplo, este es ya nosotros hemos practicado, nosotros lo hemos tenido. ¿Cómo hacemos para que no se pierda? Acá, el disquete, como lo había comentado, le damos grabar. Cuando le damos grabar, automáticamente se graban ¿dónde? En esta ruta. La ruta es SQL Server Management Studio en documentos user, en este caso el nombre del usuario que ustedes estén ahorita en sesión de Windows. Y en la carpeta de documentos, no en code snippet, no me acuerdo para qué tanto no se utilizaba. Bueno, yo no lo utilizaba mucho, se graba acá. Y así como en Excel tiene el XLS, en el Word tiene el doc y así sucesivamente, también este tiene su extensión, en este caso es SQL, ¿ya? Y con esta extensión ya todo este sistema y todo el management ya lo entiende y lo asimila y lo sabe utilizar. Aquí tengo varias. Esto era un proyecto que estábamos haciendo. Esta es la sesión que acabamos de grabar. Y estos son dos que estaba creando anteriormente, ¿ya? Entonces, vamos a tener esto. Una vez que lo abrimos, lo vamos a cerrar nuevamente. Imagínate, vamos a cerrarlo.
Vamos a suponer que lo tenemos acá, lo puedes guardar, lo puedes llevar a cualquier computadora o cualquier base de datos que necesites, como modo script, ¿ya? Le damos doble clic, se abre y automáticamente lo ejecutas. Claro, está en taller, tenemos que cambiar la producción. Lo ejecutas, bueno, me sale error, ¿por qué? Porque ya el nombre ya existe, autores y clientes, libro ya existe, me creó las tablas, perfecto, ¿ya? Con sus columnas y todo, pero estas tablas no tienen datos, no está vacío. ¿Qué debemos hacer? Bueno, ya quizás previamente ya podemos nosotros tener un script previo o algo, utilizamos todo esto. No voy a seleccionar nada, recuerden, si no seleccionas algo, si lo dejas todo en blanco, él automáticamente te va a ejecutar todo. Y aquí nos indica, perfecto, ¿no? Nos indica 5 filas afectadas, 5 filas afectadas, 5 filas afectadas, 5 filas afectadas. Nos repite 1, 2, 3, 4. No nos dice el nombre de la tabla, pero podemos inferir que como se está repitiendo 5 veces, ¿ya? Son 5 tablas afectadas. Son 1, 2, 3, 4. Qué raro. Ah, no, me equivoqué. 1, 2, 3, 4. Son 5 filas, pero son 4 tablas. Entonces son 1, 2, 3, 4 tablas que se están enfrentando. Verifiquemos, pues verifiquemos ahora en una nueva pestaña. Cómo era para validar, o mejor dicho, cómo era para hacer nosotros retribuir, ¿no? Cómo podemos seleccionar esa información que está registrada en una tabla. Sencillo. La palabra select, yo la coloco en mayúscula, no necesariamente tiene que estar en mayúscula, puede estar en minúscula, puede estar en así también, como les comento, pero bueno, personalmente yo la gran mayoría de las veces, no sé si les comenté en la sesión pasada, ya es una práctica, o sea, ya digamos, se me quedó eso de que las palabras así de SQL, estas palabras reservadas sean en mayúscula y quizás algunos nombres de las tablas o algo sea en minúscula, ¿no? Entonces, como para visualizarlo mejor, para poder tener, digamos, una vista más rápida donde está el select y así. Entonces, colocamos select from, vamos a ver qué hay en la tabla autores, por ejemplo. Ya tenemos la tabla autores. En la tabla autores nos va a mostrar, no va a salir así, ¿por qué? Porque no va a salir en rojo, porque no le entiende todavía, porque como que todavía le falta que se, que esta tabla, este es o sea, ya ves, o sea, como que todavía le queda un poquito el proceso que está cargando, ¿no? Está pensando, todavía no ha reconocido que la tabla haya sido creada, ¿ya? Este que me marca acá se llama IntelliSense. Es este botoncito que está acá. Este IntelliSense es el que te ayuda a autocompletar, a verificar, ¿no? A corregir esos errores. Por ejemplo, yo le pongo autor a y ya sabe que posiblemente quiere decir autor. Entonces yo lo selecciono y genial. Lo subrayo, lo ejecuto. Y aquí tenemos nuestras pequeñas tablitas con 5 registros chiquitos nomás, pero tenemos, a ver, autor ID. Definitivamente cada tabla tiene que tener su autor, perdón, su ID, primary key, nombre y nacionalidad. Estos son los autores. Perfecto. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver entonces la tabla de clientes. Un dato, podemos copiar esta línea, ¿ya? Podemos ir a 2 líneas más abajo quizás para separarnos un poco, porque quizás así se ve muy pegado. 2 hasta 3 líneas abajo. Y como ya tenemos la sentencia, es la misma siempre. Lo que cambia es qué tabla es la que tenemos que revisar. Ahora vamos a verificar la tabla de clientes. Coloco C, me autocompleta. Gracias, IntelliSense. Le damos ejecutar. Ah, mira, nosotros tenemos 5 clientes actualmente, señor. Si por ejemplo el jefe me dice, oye, ¿cuántos clientes tenemos? Ah, jefe, mire, tenemos 5 clientes, de los cuales, bueno, ahí están los nombres, están los apellidos, está la situación. Oh, bueno, necesito uno que viva, por ejemplo, en el bulevar. En el bulevar. Ah, ya, bueno, vamos a ver. Esta es otra sentencia que quiero mostrarles. Ya ven que este bulevar tiene Boulevard Libertad 654. Y como les había comentado, a veces cuando tú haces un Word, dirección, porque yo quiero que nada más los que vivan en Boulevard, no sé, no sé cuál es, porque no me sé exactamente las direcciones, tiene que colocarse exactamente igual, ¿cierto? Wow, oye, la verdad que no conozco esto porque sé que está en Boulevard, pero no me sé la dirección exactamente. Capaz le coloco 3, ¿ya? Y si le doy aquí no me va a traer nada. ¿Por qué? Porque 3 no es 4. Entonces vamos a nuevamente a ver los datos. Es más, incluso podemos darle clic acá. Esto es lo que no sé si les había comentado también. Le damos clic a cualquier campo, cualquier columna dentro de lo que nos ha mostrado. Le damos clic derecho. Aquí nos va a salir la información para copiar, para seleccionar.
para copiar con cabecera. Copiar con cabecera quiere decir que copias esto, lo que está seleccionado, en este caso el registro, el dato, y la columna. Entonces, si tú le das copiar con headers, te va a copiar los dos. Dirección, así como si para pasarlo a Excel, por así decirlo. Y aquí también te salen los atajos. Un control C lo copias normal, con control C share lo copias con cabecera y eso. Entonces vamos a darle copiar y copiamos y automáticamente control V para pegar. Y mira, efectivamente, acá podemos, digamos, obviar un poco el error de tecla, el error de dedo y validar que el Word sea correcto y nos traiga una información. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo digo, oye, no me sé la dirección? Y entonces el jefe me dice, ¿sabes qué? Yo necesito que me traigas a la gente, el fulano que vive en Plaza. Ni el jefe se va a hacer la dirección exacta porque no creo, ¿no? Que te diga, o sea, él dice, ¿sabes qué? Quiero todos los del Plaza. O ya, ¿cómo lo haces? Efectivamente, hay otra parte del Word en donde este símbolo que es igual se puede modificar para que no sea estrictamente igual, sino sea un algo. Por ejemplo, si yo le pongo acá A y le pongo U, ¿qué me está trayendo? Dentro de estos dos caracteres me está trayendo dos posibles referencias, ¿no? Posibles palabras que yo estoy buscando, que yo quiera. ¿Por qué me los trae? Porque AU está dentro de esta cadena, o sea, AU sí se encuentra. Y acá, más raro todavía, también se encuentra porque hay un AU indiferentemente que esté empezando, que esté al final o que sea idéntico. ¿No? Es mucho, así como muchos buscadores actualmente existen, ¿no? Que es como un parecido. Tráeme algo que se parezca a esto, o que empiece con esto, o que termine con esta palabra, ¿ya? Entonces, así también acá en SQL también existe y es muy, muy utilizado, es muy común y una herramienta bastante práctica. ¿Por qué? Porque si tú le dices acá, te mandan a buscar todos los que iban en plaza o todos los que, las personas bueno, bueno, en este caso plaza, la dirección que sea igual a plaza, entonces tú le vas a colocar en vez de igual, le vas a cambiar por una palabra reservada que dice like. En inglés like significa como, por así decirlo, ¿no? Like como esto, o sea, como algo, como lo que vayamos a poner a continuación acá. Pero el like por sí solo no funciona, porque si yo coloco aquí plaza, digamos que haciendo referencia a como hace acá, que me traiga todos los que tengan esa letra, si yo le pongo después de la T, perdón, después de la U le pongo T para autores, ya no me va a traer el de abajo, ya no me va a traer el de acá. ¿Por qué? Porque el de acá no tiene T después, ¿ves? Ya no es vida. AUT no es lo mismo que AUD. Entonces, como le comento, es caracteres que estén dentro de toda de esa cadena, de esa palabra, ¿ya? Entonces, si yo pongo plaza, me debería traer, en este caso, como les comento, todas las columnas, perdón, todos los registros de la columna de dirección que tengan plaza, ¿sí o no? Y vamos a ver, porque yo puse que el like me lo trajera, pero no me trae nada. ¿Por qué? Porque como les comento, el like por sí solo no funciona, como el igual. El like tiene que servir de un comodín, ¿ya? Un comodín que es no, el porcentaje. El porcentaje, en este caso, indica que todo lo que esté a la izquierda de este porcentaje, o sea, contándolo a él, o sea, o mejor dicho, todo lo que esté a la izquierda de la P, todo lo que esté a la izquierda de la P, no le importa qué es lo que haya, él lo va a traer. Pero después después de este comodín, tiene que haber una palabra que sea plaza igual, ¿ya? O sea, no le importa qué es lo que haya antes de esta palabra, porque con el comodín dice lo que sea que esté ahí, no me importa, lo traigo, pero sí tengo que validar que plaza esté igual, así como tal cual esté. Si lo colocamos de la derecha, es lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo con el izquierdo. ¿Qué nos trae? Nada. ¿Por qué? ¿Por qué no nos quiere traer nada? ¿Por qué? Porque hemos visto que plaza a la izquierda no tiene nada. Entonces no estamos haciendo nada colocándolo a la izquierda. Debería estar a la derecha. ¿Por qué? Porque claro, plaza, hay una palabra, hay una columna que empieza, plaza empieza con la palabra, pero después de plaza viene el comodín y eso quiere decir que después de esta palabra, no le importa qué es lo que haya después de acá, si hay un espacio, una M, un mayor, o fulanito, o menganito, no. Con el comodín hace referencia a que lo que sea que esté después de eso, lo va a traer, lo va a tomar en cuenta igual. Entonces, vamos a ver si es cierto.
efectivamente, mira, nos ha traído plaza. ¿Por qué? Porque este empieza con P, ¿ya? Y tiene la palabra plaza tal cual como está y después de eso ya no le importa más. Entonces, así como lo podemos poner a la izquierda y a la derecha, también lo podemos poner en ambos lados. Y es muy popular también, que es muy parecido a este que hemos visto acá, que no importa lo que haya en todo este texto, ¿ya? Él me va a buscar, por ejemplo, las palabras que tengan asa, en dirección asa. Vamos a suponer que sea así. No importa si antes hay Megaplaza o Compuplaza o lo que sea, pero entre esos dos signos de porcentaje tiene que haber unas tres letras en esta secuencia A, Z y A que sean igual y que pertenezcan, como les digo, dentro de esa cadena para que los considere. Vamos a ver si es cierto. Efectivamente nos volvió a traer plaza. Si hubiese otros registros más acá que tengan ASA, definitivamente nos traería eso también. Por ejemplo, más. Vamos a traer nombre más. Y nos va a traer todos los registros que no solamente empiecen ni terminen ni nada, sino que contengan la palabra más dentro de su columna. Y mira, efectivamente, aquí está María, más, pero acá empieza Ana, pero también tiene Martínez, más. Entonces, esos dos te lo voy a traer con el like, ¿ya? Entonces, sé que también aparte del tema de las consultas, es muy extensa las consultas, como les digo, hay muchísimas variables, hay muchísimas formas de filtrarlo, ¿no? El like, el not null, having, el group by, el equal o el between. Hay bastantes herramientas bueno, que por lo menos ahorita por el tiempo no nos va a dar la posibilidad de embarcarlas todas, ¿ya? Pero les recomiendo, bueno, no sé si se podrá quizás más adelante hacer una sesión, algo para poder, digamos, indagar un poco más netamente en los select, porque es muy importante y quizás con una base de datos más grande en donde se puedan filtrar muchas más cosas, ver cómo se pueden, porque en esencia el select, las tablas son el corazón, pero el select es cómo podemos elaborar. Es igual, el corazón es el corazón de por ejemplo, de un ser humano, el corazón es el vital, bombea, pero a raíz de ese corazón que nuestro cuerpo, bueno, tenemos brazos, piernas, hacemos deporte, hacemos muchísimas cosas, pero lo hacemos porque el corazón está ahí, entonces es lo mismo, o sea, si las tablas podemos hacerlo select, podemos hacer millones de cosas, insert, select, esto, ¿por qué? Porque las tablas están allí. Pero en esencia el select es gran parte de lo que nosotros vamos a trabajar, no solamente en desarrollos de aplicativos, sino como digo, análisis de datos y muchas cosas. Entonces, como les comento, bueno, esto es una parte bastante amplia, hay having, hay group by, hay sumas, hay funciones, donde puedes trabajar con campos numéricos y eso. Pero como les comento es bastante extenso y lo que viene a continuación es un pequeño plus, aprovechando que tenemos 15 minutos más, de ver algo que también les va a poder ayudar bastante, en este caso a las personas que trabajan en programación, o sea, que desarrollan, quieren desarrollar aplicativos, que están enfocados en desarrollar el full stack, ¿no? El back, personas que van a estar del lado del servidor, o incluso también pueden, dentro del front también, hay veces que se puede utilizar, muy poco, antes sí, pero ahorita no. Generalmente la capa que se encarga, ¿no? de la comunicación con la base de datos es el servidor, es el back. Entonces, hay una parte muy importante, como habíamos notado la semana pasada, que es la programabilidad, ¿ya? El programability. En programability tenemos este campo que se llama Store Procedure. Este es muy, muy, muy importante, el Store Procedure, a la par como el functions, como las funciones, como los triggers, como los views, ¿ya? Es muy, muy importante porque en esencia, poniendo el ejemplo anterior, esto, por ejemplo, esto lo hice yo a mano, ¿ya? Pero, pero tengo que estar a mano registrando datos. ¿Ustedes creen que cuando, por poner un ejemplo, o sea, ustedes creen que cuando ustedes sacan un número o hacen un pedido en su aplicativo, no sé, o hacen un Yape o quieren, entran a a un aplicativo de esa Falabella, Ripley, algo, y ustedes le dicen, oye, quiero anexar este producto al carrito, y una vez que esté al carrito lo quiero comprar y así, hay una persona que dice, ah, ya, está pendiente y escribiendo, oye, fulanito, yo voy a registrar a mano, fulanito, Exxon, ha pedido un celular, ojalá, Samsung. Samsung, tal característica S20, por así, un iPhone, no sé.
esa persona no hay una persona que esté haciendo las cosas manualmente. Eso ya está automatizado, no sé, está dinámico ya, está dinámico, está hecho de una forma que varía, es dinámico, puede cambiar y se amolda, digamos, a la necesidad. ¿Por qué? Porque de una manera u otra hay un procedimiento almacenado, un store procedure que se encarga de eso, ¿ya? Que, como le digo, estos son datos, también se escuchan como datos hardcode, o sea, hardcodeados, o sea, son datos en duro, ¿ya? Son duros, ¿por qué? Porque tú cada vez que ejecutes esta línea, siempre se va a ejecutar esto, o sea, siempre se va a agregar Ana, Martínez, Pérez, entonces, por eso, esto nunca cambia, pero lo que sí va a cambiar, como le digo, son los store procedures. Vamos a hacer una pestaña nueva y como nos queda poco tiempo, vamos a tratar de avanzar un poco, que les quede la idea y si hay alguna pregunta y si hay algunas inquietudes para más adelante, podemos resolver quizás con otra sesión o con preguntas que quizás con el video puedan surgir, ¿no? La sentencia, así como create table, así como select, todo, es muy sencilla. Es simplemente create procedure, ¿ya? Seguido del nombre del procedimiento. En este caso vamos a hacer un selecciona. Bueno, lo voy a poner de esta forma. Select clientes, ¿ya? Lo puedo hacer así, tal cual, o lo puedo poner todo en mayúscula. Pero ¿por qué lo coloco de esta forma? O incluso con un piso. ¿Por qué? Porque generalmente es buenas prácticas colocar un prefijo, ¿ya? Que haga referencia a lo que se está creando. Por lo menos en este caso es un SP, SP de Select Line, SP de Store Procedure, por la palabra. Ahí puedes también para las funciones FN, para las PW, si no me equivoco, ¿ya? Y es más que nada por, como digo, buenas prácticas para que más adelante tú mismo u otras personas que vayan a ver el código, en este caso la base de datos, revisen y vean, oye, por ejemplo, acá en Store Procedure hay uno, este es un Store Procedure Select Cliente. Ah, ya, este seguramente va a ser un Select a la tabla cliente y eso es lo que para su función lo fue creada, ¿ya? Entonces, perfecto. Pero para que sea dinámico, hay otra parte que nosotros no hemos tocado hasta ahora que son variables. Bueno, como las variables del lenguaje de programación. ¿Cómo se declaran? En SQL se declaran bueno, en SQL Server, perdón, se declaran con asterisco. Un asterisco hace indicio a que lo que voy a colocar a continuación, después de este asterisco, va a ser el nombre de la variable. Vamos a colocar este ID cliente. Ya vamos a colocar en mayúscula, ¿ya? Para que no haya problema. El ID cliente. También, una vez que tú declaras una variable, tienes que indicar también qué tipo de dato es, muy importante, ¿no? ¿Qué tipo de dato es? ID cliente tiene que ser un entero. Vamos a ver si es cierto. Pues no recuerdo, la verdad que no recuerdo. A veces uno no recuerda las tablas, como te digo, soy nuevo, no sé qué tabla es, y el ID cliente capaz es un char, no sé, lo puede ser. Ah, bueno, efectivamente, vamos acá, vemos el cliente, dice, es un entero, perfecto. Eso es muy importante. El campo, ¿por qué lo hago así? Porque yo quiero seleccionar, incluso select client by By ID. Casi siempre lo van a ver así. En ejemplos también en tutorial lo van a hacer así. Que el nombre del procedimiento tiene que ser muy específico, o sea, tiene que ser conciso, tiene que apenas lo lees, ya sabes cuál es todo su razón de ser, su motivo de vivir y qué es lo que hace. Entonces, en esto más que nada, selecciona clientes por ID, de su palabra en inglés. Y lo que yo quiero es que esta variable se mapee, esta variable sea dinámica, cambie y esa variable se utilice como ID. Entonces es muy importante, siempre, siempre, siempre la variable tiene que ser del mismo tipo de datos que la variable que tú vas a comparar. Por ejemplo, este ID lo voy a comparar con el ID de la tabla y por consiguiente tienen que ser del mismo nombre. ¿Ya? Eso. El ID nada más, solamente quiero validar por ID. Entonces, con esta sentencia, create procedure, el nombre, la variable, el tipo de datos, generamos algo que dice la, creo que era así, o era al revés, sorry. Sí, era al revés. La palabra clave as. Este es as como para decir, aquí termina nuestras declaraciones de variables. Todo lo que esté acá se va a tomar como que todas son mis variables que voy a recibir como parámetros del store procedure, ¿ya? Y se separan por comas. Aquí me va a salir un error porque no pueden ser igual. Ah, bueno, sí, no me muestra el error. No deberían ser iguales. Debería salir que este ID no puede ser igual al de arriba. La palabra me refiero. Pero bueno. Y bueno, como nada más quiero uno, lo voy a borrar. Y le coloco el as para decir cerré aquí, hasta aquí llegaron mis variables, ahora sí empieza mi bloque de código donde yo quiero efectivamente realizar lo que este procedure va a realizar.
Sencillo, dice que es un select de clientes, pero por ID. Ya sabemos que nuestro select de clientes se puede hacer de esta forma. Select, lo hago de esta forma, ya van a ver por qué lo estoy poniendo así y todo esto, ¿no? Select from, eh, ¿cuál era? Ay, tuve un lapsus. Select from clientes, ¿ya? Pero, este vamos a hacer clientes porque no quiero todos. Solamente quiero que me traiga un cliente, yo no quiero que me traiga toda la lista de clientes, ¿ya? ¿Cómo hago para que filtremos? Con el where ID cliente, o bueno, lo tiene como cliente ID. Cliente ID sea igual a cuál. Vamos a ver qué IDs tiene, ¿no? ¿Qué IDs tiene mi tablita? Ah, bueno, mira, tiene uno, 2, 3, 4 y 5. Ah, ¿qué ID le puedo colocar? Uno. Perfecto. Una vez que está creado, lo ejecutamos y se carga. Cuando lo ejecutas es que se ha creado el store procedure. Y ya van a ver por qué lo he hecho así. Les voy a mostrar una cosa, obviamente está malo, pero les voy a mostrar algo, ¿ya? Este procedimiento, si lo vuelvo a crear, me va a hacer un error porque me va a decir que ya existe, ya está creado. Already an object named SP select client by ID. O sea, ya está. ¿Y cómo podemos hacer uso de este procedimiento? Sencillo. La palabra reservada exec, ¿ya? Seguido del nombre del procedimiento SP, esto, mira, acá hay infinidades de store procedures. Mira, SP Resolve Login, SP Resign Database, pero nosotros no hemos creado estos stores. Estos stores son procedimientos ya del sistema. Aquí lo acaba de decir. Están en la base de datos production, pero del esquema. No sé si recuerdan lo que le había comentado del esquema SYST. Sys.sp Resolve Login es el store procedure, ¿ya? Entonces, este store procedure, así como lo ven, por convención, por así decirlo, por buenas prácticas, tiene un prefijo SP guión bajo y el nombre del procedimiento. Es como les había comentado para poder, digamos, tener una mayor legibilidad de lo que se está tratando de hacer. Porque aparte de ahí store, hay funciones, hay trigger, entonces es para que nosotros lo podamos ver más práctico. Entonces colocamos SP guión bajo, automáticamente me da el select, lo seleccionamos, este es mi store. Pero, ¿qué me dice? Aquí en letras, en letritas en inglés, ¿qué me dice? Mira, en la tabla de la base de datos producción, el SP Select by ID cliente by ID, me dice, me subraya, específicamente me subraya el arroba ID cliente. ¿Por qué? Porque este procedimiento, este store, está esperando un parámetro, está esperando un dato. ¿Por qué? Porque yo así lo definí acá. Y yo lo estoy mandando ahora un dato que vamos a hacer el 2. Quiero que me traiga el 2, ¿ya? Quiero que me traiga a Juan Pérez. Entonces Juan Pérez tiene, cuando yo ejecute esto, Juan Pérez tiene que salir en este select. Vamos a ver si es cierto. Porque no me ha traído a Juan Pérez, me ha traído al ID 1 Ana Martínez. ¿Por qué? ¿Por qué si yo le estoy diciendo que me traiga a Pérez? Porque ahora yo no quiero a Pérez, pues yo quiero el ID 4. Yo quiero que me traiga a quién me va a traer. Me va a traer a Ana. ¿Por qué me trajo a Ana otra vez si yo quiero que me traiga a Carlos Rodríguez? Porque como le había comentado, como les comenté acá, estos son datos duros, estos son datos que no cambian, ¿no? Es un string que está ahí definitivamente. Igual es este string. Este string también está duro, está allí y nunca va a cambiar, nunca va a ser otra cosa que no sea uno. ¿Qué es lo que sí puede cambiar? La variable, o en este caso, como se conoce acá, el parámetro de este procedimiento. Tiene dos nombres, o sea, este en sí es una variable, pero cuando se utiliza acá en un store procedure, se convierte en un parámetro de ese store procedure. Y una vez que yo le digo acá, oye, quiero que me busques por ID, o sea, este es el que va a variar. ¿Por qué? Porque una variable almacena datos, ¿cierto? Y por su palabra, como en matemática es variable, varía. Y por consiguiente, cada vez que yo le mande acá y lo ejecute, me va a traer otra variable. Veamos si es cierto. No me trae nada todavía. ¿Por qué? Porque nosotros hemos cambiado acá. Pero ¿acaso cuando lo creamos tenía eso? Vamos a ver. Un dato más. Cuando estén en una base de datos así, como nuevos, y quieran ver un procedimiento o algo, como les digo, pueden verlo por acá, ¿ya? Y acá ya va a salir este procedure. Todos los store procedures que estén en esta base de datos producción, por ejemplo, o en la base de datos que estén, cuando le dan clic derecho y le dan modify, es modificar. Y con esto, lo que ganan es
¿Qué es lo que tiene escrito ese store procedure allí? Como pueden ver, tienen unas sentencias que, porque estas de sentencia, bueno, son propias de la base de datos, son cosas que nosotros no lo hicimos acá, pero igual funciona, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por detrás, por default, si no lo coloco, por default se crea así. Y son estas cositas que no necesariamente las tenemos que saber. Pero un poco confuso verlo de esta forma, ¿cierto? También hay otra forma de hacerlo, ¿ya? Porque quizás, no sé, esta ventanita no la tienen o no, ya que flojera buscar. Acá es uno, pero imagínense que sea que sean 300 porque hay casos hasta 1000 procedimientos almacenados que estén acá y tú vas a estar buscando, buscando, buscando. Es muy tedioso. Entonces, como esto es una fila enorme y no vas a estar buscando, tú ya sabes cómo se llama, ¿cierto? Entonces, si tú sabes cómo se llama, hay una palabra reservada que se llama SP-helpdesk. Mira cómo se subraya un poco de marrón, ¿ya? Cuando tú le das esa palabrita reservada y le das el nombre del procedimiento, esto lo que te va a decir es, hazme un select de lo que esté en ese store procedure, por así decirlo. Cuando tú lo seleccionas, te lo trae como si fuese una tabla, pero en realidad lo que te está trayendo es su definición, cómo está escrita ese procedimiento. Tú puedes seleccionar uno por uno uno y copiarlo. O de frente aquí en este cuadrito que está acá, cuando le das clic, selecciona toda la tabla y todos los registros de toda la tabla. Le das control C, la pegas acá y mira, voilà, tienes exactamente el mismo store que está guardado ahorita en el sistema. No es este, porque nosotros hemos modificado esto, ¿verdad? Pero esto estaba como uno. Y cuando nosotros creamos este store procedure, estaba como uno y se creó como uno. Entonces, este es el que está mandando. Este todavía no ha sido editado. Recuerden, tú creas una tabla, tú la puedes alterar. Si creas un registro, tú lo puedes alterar, o sea, lo puedes editar. Los store procedures son iguales. También los puedes editar. O su palabra oficial es alterar, ¿ya? Lo puedes alterar ¿cómo? Efectivamente cambiando el create por alter. Cuando tú le dices alter, le está diciendo que alteres este store procedure que ya ha sido creado, ¿ya? Y que esta vez actualice todo lo que esté dentro. Si esta vez le colocamos ID, cuando nosotros hagamos el alter, mira la tabla que sale acá, aquí sale ID 1, cuando le doy a este store procedure, si yo le digo altérala, ¿ya? Y yo borro esto porque supuestamente no lo tengo y lo voy a crear. ¿Qué es lo que se ha grabado efectivamente en el sistema? ¿Qué es lo que actualmente está leyendo el SQL Server? Vamos a ver. Efectivamente, un ID cliente. ¿Por qué? Porque ya lo alteramos, ya lo cambiamos, lo editamos. Esto es muy importante porque cuando a veces tienes tu procedimiento almacenado, puede tener 100, 200, 300 líneas y lo estás analizando, estás viendo cómo lo puedes mejorar o te han pedido algún cambio. Tú puedes tener versiones de tus procedimientos. Por ejemplo, B1, puedes tener otro también, B2 y así sucesivamente. Y cada uno tiene su alter, su pro, y entonces tú puedes jugar con eso y puedes jugar exactamente qué es lo que tiene, ¿ya? O puedes tener una pestaña con este, ¿ya? Vamos a hacerlo así. Puedes tener una pestaña con este, porque no quieres tener versiones tampoco. Puedes tener otra pestaña con ID 1 y este lo vas alterando este o vas alterando este de acuerdo. Entonces, en ambas pestañas tiene el mismo procedimiento, pero estás haciendo cambios distintos, ya que quizás puedas tener varias opciones y no sabes cuál usar. Vas a ensayo y error, vas a ensayo, prueba y error, y así sucesivamente puedes alterar este, verificas, o alteras este y verificas. Y si por casualidad no te olvidas, se te fue, te llamaron por teléfono, el jefe te dijo, oye, tienes que venir a la oficina, el recursos humanos te llamó, tu bono de 1 de mayo, lo que sea, se te fue la onda, ya no sabes cuál es el procedimiento que está guardado exactamente en el sistema, lo verificas acá. Ah, mira, ahorita está cliente, está este. Entonces, bueno, voy a modificar este porque quiero seguir haciendo pruebas, por así un ejemplo. Entonces, una vez que ya tenemos este así, ahora sí va a ser dinámico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este 4 lo va a recibir este parámetro ya y este parámetro va a guardar el 4 dentro de este contexto. O sea, dentro de que se ejecuta. Ya lo voy a explicar un poquito más, ya que ya unos minutitos más. Entonces, una vez que nosotros ejecutamos esto, se guarda el 4 en esta variable y esta variable automáticamente es igual a 4. Es como que ella es 4 en realidad. Y una vez que se iguale este ID cliente con esta variable, en realidad se está igualando el ID cliente con un 4. Veamos. 4, efectivamente. Entonces, eso es lo que yo le había comentado en su ejecución. No es más que cuando es que es muy rápido porque es súper pequeño, pero hay veces que hay unos estos que se demoran aquí una eternidad o acá, no sé si se lo pueden observar,
ajá, ahí este cuadrito que está acá de rojo, perdón, de gris, se va a poner rojo, ¿ya ven? Pero automáticamente cambia a gris otra vez. Y ese rojo no es más que el tiempo que está él procesando la información, ¿ya? Y ese tiempo que procesa, no sé cómo lo tómenlo, no sé, como un tiempo de ejecución, como un proceso, un hilo, algo que se creó, que tiene un inicio, pero también tiene un fin. Inició y cuando inicia y está en funcionamiento, o sea, está procesando, este cuadrito rojo se prende, ¿ya ven? Se cambia automáticamente rápido porque esto es microsegundos. En realidad lo que está demorando son, pucha, no sé, en realidad está demorando nada, ¿ya? Entonces, no duró de menos de 0,0000 segundos. Entonces, pero cuando ese proceso se crea, esta variable dentro de ese proceso que se ejecutó ahorita, perdón, vale 4. ¿Por qué? Porque yo le mandé 4. Pero si yo le quiero mandar otro, yo le quiero mandar uno, 2, por ejemplo, cuando yo ejecute eso, dentro de ese contexto, dentro de este nuevo contexto va a valer 2, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué lo digo? Porque a veces, cuando nosotros creamos estos dos de un solo golpe, perdón, queremos ejecutar estos dos procedimientos al mismo tiempo, se van a crear, como decir, dos hilos. Uno que tiene dentro de ese mundo, la ID cliente se llama 4 y el otro, que dentro de su otro mundo, porque es otro hilo, es otro proceso, su ID va a ser 2. Por consiguiente, te va a traer dos registros, perdón, dos consultas. ¿Ya ven? La primera, el ID 4 y la segunda con el ID 2. ¿Por qué? Porque así fue como se indicó. ¿Por qué no te trae los dos cuatro? Porque comento, cada uno es ajeno, por eso te lo divide. Te divide la primera pantalla como si fuese un select y la segunda como si fuese otro select. Entonces, en esencia, esto es más que nada lo de los procedimientos almacenados. Es un mundo, como les digo, y por experiencia propia, cuando yo empecé en base de datos, yo tenía, digamos, estos conocimientos básicos de select y todo, y a veces pasa en que llegas a una empresa, haces tus prácticas, qué sé yo, y te toca revisar código, tablas pucha, no tienes documentación, estos procedimientos enormes, estos procedimientos de 3.000 líneas de código y Dios bendiga que tienes que leer todo eso. Entonces, como le digo, es amplio, es muy extenso, es muy interesante, pero como le digo, es práctica. ¿Por qué? Porque al final todo se reduce en que es lo mismo. Alter procedure, as begin, esto, end, select from where, create table, no sé qué, create table for end. Todo esto es lo mismo. O sea, en cualquier base de datos que ustedes encuentren, siempre van a encontrar los insert, los update y así sucesivamente. Lo que cambia, lo único que varía y lo complicado es que tienes que aprender cuáles son las tablas, esas tablas, qué campos tiene, qué columnas tiene y así sucesivamente cómo se van relacionando. Bueno, muchachos, agradezco su colaboración, su asistencia, ¿verdad? Ha sido maravilloso, espero que le haya parecido bastante interesante, les pueda ayudar, ¿no? Para digamos, los futuros, su vida diaria, su aprendizaje, su experiencia laboral. Entonces, bueno, nada, ¿no? Agradecerles por su tiempo. Muchísimas gracias. Y Edson, Carlos. muchas gracias por tu tiempo. Encantado, ha sido dos sesiones muy interesantes. También se está grabando aquí los videos. Voy a dejar de grabar. Gracias, Edson.